Several years ago, I was doing a marriage Hace años conference estuve dando in Russia, una conferencia and de matrimonio en some Rusia. I had to preach. I Tuve que forget what it was, predicar, but it was no somewhere recuerdo, around alrededor de 18 or 21 18 o sermons 21 that week sermones en esa on semana marriage. sobre el And matrimonio. I had gotten into I don't Y know how many sermons, but we were way había over halfway. entrado en no sé cuántos And the sermones, leader pero por said la to me, he mitad. goes, Brother Paul, you have not yet preached on Y marriage. alguien se acercó a mí y me dice, hermano And I Pablo, said, I know. pero todavía no has predicado sobre el What have I matrimonio. preached on? Y le dije, yo sé, pero ¿de He said, qué the he fruit of the predicado? Spirit. El fruto del Espíritu Santo. Sí. So, if I had a man Entonces, who si, knew all the si principles of hubiera marriage, un hombre que conociera but todos he's los not filled with the principios Spirit and bearing the del fruit of the Spirit, all matrimonio, his pero no marriage está will lleno blow del up, no Espíritu matter. Santo produciendo ese fruto en su If I vida, have a man who is filled with the Holy Spirit, está mal. bearing the Pero un fruit of the hombre Spirit, lleno love, del joy, Espíritu peace, Santo, patience, amor, kindness, gozo, goodness, paz, faithfulness, gentleness, and benignidad, self-control, dominio propio, he's going to do all gentileza, right in marriage. él va a estar bien en el Now, matrimonio. you need both, Ahora, necesitamos ambas but cosas, nothing pero takes the nada place toma el lugar of transformation. de la transformación en la vida de uno. As a man, you Como see, when you talk about hombre, authority, al pensar en la you autoridad, have to be very careful you don't put authority tengamos as man cuidado in the context of Caesar. de no poner This autoridad is en in the cuanto al hombre como en context el of contexto Christ. de un César, How do I have como authority? dictador. ¿Cómo es que I tengo have autoridad? authority to serve. Autoridad para servir. I have authority Tengo to make autoridad every decision I para make tomar cada decisión que tomo for the glory of God, para la gloria de Dios, for the benefit of my para el wife, beneficio de mi for esposa the benefit of my children. y para And what about me? el beneficio I'm de not mis in the hijos. formula. ¿Y yo? ¿Y qué de mí? No estoy incluido en esa fórmula. Authority with regard to an elder. Autoridad en cuanto a un He anciano. has authority to serve to the Él glory of tiene God, autoridad para servir para for la the gloria de benefit of Dios, God's people. para el beneficio del pueblo de Dios. And he doesn't fit in the equation. Y él no está en esa As the ecuación. head of my home, I have the right to serve everyone in Como my cabeza home de mi casa, tengo el derecho de servir a cada uno de mi hogar and to go to bed more tired than everyone else in my home. y acostarme más cansado de todos los demás en mi hogar. I have authority Tengo to autoridad work very hard para trabajar at muy the duro mission. en la Come misión. home and know Vuelvo a casa sabiendo that my day has just begun. que mi día apenas ha I empezado. have a wife. Tengo una esposa, I have now 3 children at home. I have ahora 4 tengo children 3 at home. One of them hijos en just casa, turned 5. 4 hijos en casa, uno And she acaba de is my cumplir shadow. 5. Ella es mi sombra. You see, men, ¿Se dan you don't cuenta, really want hombres? authority. En realidad no deberían Authority querer will la send you to an autoridad. early grave, Autoridad or te at vas a least make mandar you look like you're already a una ready for an tumba early grave. temprana o Authority hacerte will make you tired. lucir como que ya estás Authority makes you a muerto. servant. Te da cansancio, That every te hace un decision that I siervo. make, Cada decisión que tomo, I'm not in the equation. yo no That's true authority. estoy en la ecuación. Eso es What autoridad does de verdad. God command? ¿Qué es lo que What will Dios bring him manda glory? para traerle What is gloria? the best thing ¿Cuál es for my wife? lo mejor para mi esposa? What can I do ¿Qué puedo that hacer she will prosper, para that que she ella will grow, prospere, that para que she ella will crezca, become para que ella everything she ought to llegue become a in ser Christ, todo lo que debería not de molded in ser my image, but conforme a molded Cristo, in no the moldeada image of a God, mi according to imagen, the way sino God made moldeada her. a la imagen de Dios, Do conforme you a su see? palabra. ¿Te das cuenta? So, authority is not Entonces, a la, gorilla-like beating of the chest. la autoridad no es It's not a que ay, yo golpeo mi Caesar-like, pecho y everybody yo dirijo. serves me. Todos And we me have the sirven. tendency, we come home where say you're the breadwinner, Llegamos a casa, you work digamos que very tú hard, trabajas principalmente, trabajas you muy come duro, home, everyone wants regresamos to a serve casa you. No, y they todos tienen don't. que servirte a ti. No, You just keep going. tú sigues You just keep sirviendo, going. tú But sigues. if you keep going, Pero si tú continúas, they will want to serve you. ellos querrán servirte. Dad, rest. I got this. Papá, descansa, lo hago Honey, yo. go out. Take your gun. Bueno, Kill something. salte. Enjoy yourself. Sal con tu arma, mata algo, disfruta de una casa, Do you see? sal a cazar.
¿Te das What cuenta? does my wife need? ¿Qué es lo que mi esposa necesita? She needs a better husband. Ella necesita un Now, mejor not that I esposo. want her to replace Ahora, me. no quiero que ella me reemplace, She needs a better husband. pero ella necesita un What's the biggest problem mejor in marido. marriage? ¿Cuál es el gran problema en My el wife needs a matrimonio? better husband. Mi esposa What's the necesita un biggest mejor problem marido. in my family? ¿Cuál es el problema My más wife grande and en mi children familia? need a better husband Mi and father. esposa y mis hijos necesitan un mejor marido You y see, padre. when you're supposedly ¿Te das living, cuenta? Cuando if something bad supuestamente, happens si in algo their malo life, pasa, who do they come to? ¿a quién acuden? Whose fault is it? ¿Quién Who's tiene la responsible? culpa? ¿Quién Me. tiene la responsabilidad? Something goes bad in the church. Algo sucede Who's mal en la iglesia. responsible? ¿Y quién tiene la Always responsabilidad? the one who assumes some position of authority. El que ha asumido algún And puesto so, de autoridad. men, Entonces, hombres, this is very, very important. eso Especially es for sumamente men in importante, the ministry. especialmente en el ministerio. I have heard men He say escuchado that de they hombres rightfully have neglected their family que in dicen some que degree because han of the descuidado a su ministry. familia Do you know de what algún those men are grado doing? por el ministerio. Pero ¿sabes lo que They're accusing pasa? God. Están acusando a Dios, They're accusing God. You know what they're saying? acusan a Dios. Violating Romans 12:1 and 2. that Están says the violando will a of Romanos God is what? 12, Perfect. 1 y So if you 2, tell me, que dice que Dios es perfecto, su voluntad es perfecta. because of the Si ministry, me dices que I por don't have time causa for del my ministerio no family, tengo tiempo para mi look what you're familia, saying. ¿qué es lo que estás diciendo? You're saying that the will of God Estás is diciendo imperfect. que la voluntad de Dios no es Because in order perfecta, to obey porque the will para of God obedecer la voluntad in de the Dios ministry, en el I have to ministerio, violate the tengo will que of God violar with la regard to voluntad my de Dios wife en and cuanto my a mi family. esposa y mi That's familia. blaming God. Eso es echarle la That's culpa nothing a heroic Dios. or sacrificial. Eso no es That's nada de blaming God. héroe o And that's sacrificial. demonstrating that your real Eso intention demuestra is not que to tu be intención en obedient. realidad no es Your ser real intention obediente, is to create some sort sino of name for yourself, crear algún nombre para ti some mismo, sort of kingdom. algún Or reino maybe propio, God just needs your help. o tal vez crees que Dios te You see, we're necesita only de alguna required to forma. be No es, obedient. solo somos llamados a ser obedientes. Now, some of you wives right Algunos now, de you just ustedes want to put a esposas proverbial quieren elbow right into the ahora ribs of your husband pegarle con and el say codo a something tu like this, marido why can't you be like that man? pensando, ¿por qué tú no puedes Here's the ser answer I'm como going to ese give hombre? you. Pero Look at ahora her les and doy say, la that respuesta. man's not even like that man. Ese hombre ni siquiera es como ese hombre. But I do see Pero this sí, as a reality, veo que esta es una realidad. and I do repent Y sí me arrepiento when anything cuando starts becoming like me, and it does. algo empieza a ser como yo. Y sí, eso pasa. Whenever there are unmet Cuando hay expectations that cause me expectativas to be sad, no but cumplidas again, que me causan authority is tristeza. authority to serve. Pero autoridad es You autoridad have been para entrusted servir. with God's daughter. Dios me ha encomendado con una You've been hija entrusted de with Dios. children. Ha sido encomendado con Do you hijos. see? ¿Te das cuenta? Now, men, if you Ahora, worked, let's hombres, say I owned a big company, digamos que and fuera yo dueño de 75% una of gran the compañía sales, or let's say that en I ventas owned a o big company and una you were kind of a compañía new guy in there and you were just useless. y You know what I would eras muy probably vago say? y inútil. To my upper management, Lo que I'd say, "Yeah, he's probablemente voy a useless, decir a but los he's otros young. gerentes, Let's es joven, invest in him. Let's vamos a have some invertir en mercy. él, vamos a mostrarle Let's misericordia, keep him on." vamos a Now, let me mantenerle change con the nosotros. scenario. 75% of all the sales in my company come from you. Pero You're a hot shot. digamos que You're amazing. 75% de You mis also ventas happen vienen to de be ti, married to my daughter. pero por casualidad también Neglecting her and mistreating you. eres casado con I'm mi gonna hija. shoot you, hang you in a tree, and let the news spread Y that no si one does estás something like that to maltratándola you. a mi hija, Well, you're te gonna voy a lose all the disparar sales. I don't y, care. It's my daughter. y ahorcarte, porque Your es mi wife, hija. if she is No a me believing importa wife, tus ventas. is far more important Tu to God. esposa es sumamente más importante a Dios. He doesn't need you to manage his company. No te necesita para He manejar doesn't need your su sales. empresa, no necesita tus He doesn't need ventas, whatever you think that you're giving. no necesita lo que God tú is crees calling que us to a le life estés of dando. obedience, Dios nos está llamando a life of a una obedience. vida de obediencia. And that is a fearful thing. Y eso es algo When you've been married temible. as long as I have, and you Cuando sit uno up lleva here tantos saying años the casado things I'm como yo, saying, and you look back y and al you mirar see so many times, cuántas and that is ocasiones not lived out in your life. en las que esto no se cumplió en But I tu find vida, out that it's helpful at pero me least doy to know cuenta, this is true, ayuda to strive saber por lo towards menos it que and esto es repent verdad
y arrepentirnos cuando vemos que estamos fuera de ese estándar. Y muchos hombres ni siquiera han pensado ni en una sola ocasión en las cosas en que estoy diciendo ahora. Solo somos llamados a ser obedientes. Ayer estuve diciendo algunos ni han pasado por el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, para saber cuáles son tus responsabilidades conforme a la palabra de Dios. Pues es igual. ¿Alguna vez has pasado por el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, estudiando, examinando? ¿Qué dice la palabra acerca de un marido en el día de juicio en cuanto a mi oficio de marido? La mayoría de las personas no han hecho esto. La Biblia dice que no hay visión, las personas perecen. Típicamente, un programa de edificar nueva iglesia o un edificio más grande es la visión, pero en realidad eso está hablando sobre una revelación de la ley de Dios. Cuando no hay una revelación o conocimiento de lo que es la voluntad de Dios, las personas se ponen locas. Maridos, es muy fácil ponerte así, loco, así, hacer lo que te da la gana a tus propios ojos sin sentarte y examinar. Dios, según tu palabra, ¿qué es un esposo? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo será juzgado? ¿Alguna vez tú has hecho eso? No deberías hacer eso. Eso es bastante importante, de suma importancia, porque serás juzgado en cuanto a eso. Entonces tú puedes decir todo el día que estás en una iglesia bíblica y crees en la inerrancia e infalibilidad de las escrituras, pero tú practicas la suficiencia de las escrituras. Una de las tareas más importantes que se te ha otorgado es cuidar a tu novia, a tu esposa. Pero ¿cómo se define eso? Solo por la escritura. Recuerdo una vez en el seminario, un profesor entró, ok, estudiantes, bueno, tenía una de estas tablas y me dice, bueno, dame listas de atributos y hay como 25 y no sé cuántos y muchos atributos escritos allí en ese. Y yo me quedé pensando y el profesor me dice, Washer, ¿por qué luces así tan contemplando así? Estuve pensando en algo, le dije. Y yo le dije, no hemos dicho nada. Y dice, pues muchos atributos hemos escrito, pero no se ha dicho nada. Y quizás hemos dicho herejía. Y dice, pero cada uno de estos están en las escrituras. Y le dije, sí, pero podría ser heresía. Y me dice, ¿por qué? Hubo como 30 estudiantes porque es posible que 30 estudiantes tienen 30 definiciones diferentes sobre qué es santidad, sobre qué es justicia. Entonces, al poner esos nombres allí, no hemos hecho nada a menos que pongamos definiciones a esos términos bíblicamente. Y es igual. Tú puedes mirar a tu esposa y decir, yo te amo. Puedes decir eso. Yo te amo. Entonces lo que estás diciendo es esto. Tengo paciencia contigo. Soy amable a ti. No soy celoso. No me jacto de mí mismo. Nunca soy arrogante para contigo. No actúo de una manera fea. Nunca busco mi propio interés, sino el tuyo. Nunca soy provocado. Nunca he tomado en cuenta, esposa, ningún mal que me has hecho. Lo he perdonado todo. Nunca me regocijo en la injusticia, sino en lo bueno. Y yo soporto todo, esposa, todas tus flaquezas y tus fallas. Las soporto y creo todo. Cuando tú dices que empezarás de nuevo, yo creo
Cuando dices, perdón, te creo, y, y no voy a responder, pero sí, has dicho eso 100 veces, que nunca vas a hacer eso otra vez. Sea lo que sea, porque mi amor nunca falla. ¿Te das cuenta? Cuando dices, te amo, yo conozco a hombres que aman a pepinos. ¿Es igual? ¿Te das cuenta cuán poderosa es la palabra? Lo que acabo de decir te espantó, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tú no puedes usar la palabra amor o te amo porque sin pensarlo bíblicamente, cuando yo digo te amo, yo me refiero a un compromiso para contigo, para ser de cierta manera. Solo esto que acabo de compartir puede cambiar todo. Soy pastor. ¿Quién define eso? Dios. Él tiene una definición de qué es un pastor. Da calificaciones de un pastor que no se pueden negociar. Y da ejemplos de pastores en el Antiguo y Nuevo Testamento, calificaciones. Si no haces esas cosas, no eres un pastor. Yo puedo decir que yo soy un mono, pero ¿tengo las características de un mono? ¿Te das cuenta? Quiero que veas eso. Y estoy tan harto de mí mismo y de ustedes, hablando constantemente de cuán bíblicos somos, y de repente se nos presenta un pasaje en 1 Corintios 13 y podemos memorizarlo de niño, y ahora se entra a tu vida a los 40, 50 años y decimos, wow, asombroso mirarlo de esa manera. Asombroso ver el amor de manera bíblica. ¿Te das cuenta? La razón por que destaco este punto es porque tenemos que pasar por toda la Biblia así. ¿Cómo debo actuar como padre? ¿Cómo una esposa debería actuar o comportarse? ¿Y los hijos? ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque yo digo que sí. No, hacemos esto porque Dios en su sabiduría ha ordenado esto. En realidad, bueno, yo voy a dejarles fuera de la ecuación porque van a hallar que no soy tan bíblico como pensé. ¿Te das cuenta? Yo quería destacar estos puntos brevemente. En verso 21 de Efesios 5, someteos unos a otros en el temor de Cristo. Creyentes, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Eso no significa que sea lo que me digas, voy a creer y aceptar y someter mi vida a eso. Porque un creyente, otro creyente puede estar equivocado. Pero la idea que quiero que veas es que en primer lugar, mi esposa y yo, no quiero que me veas así, pero quiero que veas a mi esposa y a mí como dos creyentes. Yo creo firmemente que un hombre debe dirigir su hogar. Créelo, yo creo eso. Sin embargo, también yo soy sujeto a mi esposa como creyente. Ella puede hablar a mi vida. Ella me puede hablar. Ella puede decirme cuando está en desacuerdo conmigo. Yo puedo sentarme y pedir su consejo. Ella puede tener una opinión y yo otra. Y yo puedo concluir que mi esposa ha pensado más sabiamente y hay que seguir el consejo de ella. Es otro creyente. Puedo escucharla, sacar consejos de ella y a veces optar por la opción que ella sugiere. Y eso en ese momento no me hace como un líder inferior. Para nada. La primera persona a quien voy a acudir ni siquiera será necesariamente a mis ancianos.
en alguna situación. En cuanto a mí y a mi familia, yo voy a acudir a mi esposa en primer lugar. Voy a escuchar qué dice. Voy a escuchar. Y cuando no escucho, reconozco, estoy en pecado. A veces tarda unos días, dijo la chancla. Ustedes gringos no entienden eso. Eso es algo latino que con la chancla, cuando una mujer que se acerca y estás casado con ella y tiene chanclas, no le insultes porque en un milisegundo ella se va a brincar en el aire, sacar su chancla sacar su chancla y tirarte, y eso va a rebotar de todas las paredes y derribar a todos los niños y a ti, y luego regresa a su mano, ¿sí? Con esa chancla. Pero ella es una creyente junto conmigo. Yo no le completo a ella. Yo sé que esto puede espantarte. Tu marido te completa. Señorita, si tu marido te completa, estás perdida y no eres cristiano. Solo Cristo te puede completar. No pongas a tu esposo en ese lugar. Él te va a fracasar, te va a fallar. Tu corazón como creyente ha sido expandido demasiado para que un otro creyente te pueda completar. Mi esposa no me completa, yo tampoco le completo. Cristo nos completa. No voy a poner la presión sobre ella, que tú tienes que completarme. ¿Sí? Ambos somos creyentes. Otra cosa, yo no soy el mediador de mi esposa. No necesita un mediador entre Cristo y ella misma. Ella es una persona en su propia, ella es su propia persona y algún día tendrá su propia piedra preciosa, blanca y oculta, y no sabré el nombre de eso. Será entre ella y su Señor. Bueno, en una de esas conferencias para mujeres que el mundo te da limones, que debes hacer limonada. No. Mi esposa necesita teología. Sí, las mujeres crecen en la gracia igual que los hombres al estudiar las escrituras. Mi esposa necesita la escritura y mi esposa puede hablarme de las escrituras y de hecho me puede instruir en las escrituras. ¿Significa que ella toma la autoridad sobre mí o está por encima de mí o algo así? No, si no fuera de ella yo no hubiera entendido Proverbios 31. Un día estuve hablando con ella y ella me dice, espérame un momentico, aquí es tu problema. Tú ves esto como un día en la vida de un hombre. En cuanto estos son, ella no estaba como cambiando con mercaderes en su vida. Eran etapas en su vida. Y al igual que en la mía. Dime cuándo ocurren esas etapas para que yo esté enterado. En primer lugar, quiero que veas que estás caminando junto con otra creyente. ¿Ves cuán importante es eso? Es sumamente importante. Ella no va detrás de mí, no va delante de mí, va al lado de mí. No es inferior, es diferente. Es una ayudante, pero obviamente hay algo que ella tiene que realmente necesito, porque Dios dijo que yo no voy a llegar a la línea final sin ella. Entonces, otra vez, otra latina me va a decir como, tú me necesitas, y yo le digo, pues sí, así es, te necesito. Así es. Pero quiero que veas porque cuando las personas hablan de ser cabeza de la familia, muchas veces van por una vía donde deniegan eso de ser cabeza, o por otro lado van a otro extremo donde se vuelven un monstruo, tratando a la mujer como algo tan inferior, pero ella no es inferior. Pero sí, las mujeres son diferentes a los hombres, eso sí. Luego, dice en Efesios, estamos 6:2, honra, no. Si no entendemos eso de ser cabeza de la familia, en primer lugar estamos hablando del señorío de Cristo, bueno, de que Cristo es la cabeza. Pero ¿qué pasó? Cristo sacó toalla y sirvió. Fue siervo. Es una cuestión de servicio. Esto no es el trono de César. Eso es Cristo.
lavando los how pies do I primarily then de lead as otros. the head of my home? Entonces, ¿cómo yo Paul said, dirijo primariamente a mi you know, hogar? imitate me as I imitate Christ. Pablo dice, imita a I mí como believe yo that primarily my imito a role Cristo. is that Yo of creo que mi teaching. papel principalmente es teaching. enseñar, You know, it's enseñar, amazing enseñar. that ¿Sabes lo que es the curioso? elders who truly Los ancianos exposit que the realmente scriptures and who exponen las escrituras, constantly teach the constantemente están scriptures to enseñando other las people, escrituras, son they have personas less need of que making tienen these radical menos necesidad independent de hacer decisions estas and decisiones strong-arming independientes y the congregation. radicales Why? Because y tratar they de all have the manipular same la mind, congregación. ¿Por qué? Porque todos tienen la because of misma teaching, mente, por la because of the enseñanza, example. por el You ejemplo. see, ¿Te das cuenta? so when their decision has Entonces, to be made in my home, cuando hay I una don't decisión que just tomar en make mi the casa, decision. no soy yo solo I que don't. tomo la decisión, no es así. Why would I? ¿Por Why qué wouldn't sería I así? draw ¿Por qué no voy a on the counsel of the aprovecharme woman that I love? del consejo de la And mujer I que need her amo counsel. y necesito su Now, consejo? in the end, if push Ahora, a comes to final de shove cuentas, and a decision has y to se be tiene que made, tomar una decisión and there's still not y the todavía no hay unity we need, but unidad it que has to be necesitamos, made, and she pero se tiene recognizes que it, tomar then una yeah, there we go. decisión I y gotta ella make reconoce, it, pues sí, and I gotta yo stand or tengo que fall tomar on la that decisión y decision. yo tengo que estar But firme that's o hardly caer ever sobre esa happened. decisión, pero I really apenas don't ha know if it pasado is, eso. has ever happened. Ni siquiera sé si ha pasado eso alguna Because vez. here's the thing. Porque lo You've que probably heard pasa, this illustration, but it's always been helpful to me. probablemente hayas You escuchado got a esta bicycle ilustración. wheel, Tenemos una rueda de and you got bici the axis in the y middle, tenemos el eje and aquí you en got medio spokes. y tenemos Spokes las start out wide, and varitas they y start getting van narrower and desde narrower as they afuera touch y the se ponen axis. cada vez You know más what's anchos amazing? hasta el The punto spokes central, never touch each other. pero esas But varitas the nunca se closer they tocan get to la the una a center of otra, the pero wheel, entre más the cerca closer se the spokes pone come al together. centro, al eje, I don't need to conform my se wife to ponen my más image, nor cercas. does she No tengo need que conformar a to mi esposa a conform mi me to imagen, tampoco hers. ella tiene que We both conformarme need a to be mí, conformed to a the su image of imagen. Christ. Tenemos And que as both wants conformarnos to a la get imagen de closer Cristo to y entre Christ más and que the mind estemos of conformes Christ, al the more Cristo y a we're la going mente to de think Cristo, entre alike. más vamos a pensar iguales. And that's teaching. Y eso es That's scripture. enseñanza, And you say, well, escritura. you know, you're a preacher. And I say, and sir, you're a believer. Y yo soy predicador, And the sí, pero Bible tú says eres clearly in the creyente. new covenant that they Y en will el all be nuevo taught. pacto, la Biblia dice que todos serán enseñados. And here's something where I will tell you Y that esto I es have algo failed. que te Is digo, that I en am que yo he married to an extremely fallado. strong woman, and I am Estoy glad about casado that. con una mujer extremadamente But fuerte because she's so y me strong, alegro de eso. I've Pero spent el hecho de most que of ha our sido tan marriage fuerte, he pasado investing my la life mayoría de in mi our children matrimonio because they were invirtiendo mi vida unconverted. en mis hijos porque eran Investing in them, inconversos, investing in them, invirtiendo en investing in them. ellos, invirtiendo en And this is ellos. one area in Y esto which es una área en I'm que changing, but estoy I failed. cambiando, donde he fracasado. The person I should have been most La concerned persona about en la que growing spiritually was my hubiera wife. enfocado Now más she has es grown mi spiritually, esposa. but she did it on her En own. cuanto a su And crecimiento, that's sí, good. ha crecido espiritualmente, pero lo But hizo your sola. priority Es is bueno, not pero your tu children. It prioridad should no es never tus be your hijos y children. nunca debería ser tus hijos. The priority La prioridad is your wife. es tu esposa Growing together, y que studying the estemos scriptures creciendo together, juntos, estudiando praying las together. And because escrituras my juntos, wife orando is juntos. so strong, Y por el hecho de que mi esposa all es I tan was ever fuerte, thinking about was lo único devotional en que times with the pensaba children, es discipling the tiempo con children, los doing niños, this, doing discipulando a that. los And hijos, that's not right. pero no está bien, no está Because correcto. according to Ephesians 5, as we Según go down Efesios here, we 5, see al pasar por la lista, the idea of la gospelizing idea your wife. And I'm going to de talk about that for a evangelizar o lavar a tu But- esposa con el evangelio. minute. I want to say this right now, ladies. Pero quiero decir esto ahora, damas, And again, I'm y otra talking vez, about in the context of a normal marriage, not an abusive relationship or anything like that. en un matrimonio normal, no I'm en just una talking relación about a normal abusiva, marriage where hablando de un matrimonio sometimes, normal, yeah, you really donde want a to kill him. veces sí But it's a quieres normal matarlo marriage. realmente, pero es un Okay. matrimonio normal. Um, I need my wife's respect. Necesito el respeto I de mi esposa. I don't need her. There's a difference between her counseling. Es diferente, una diferencia entre I ella don't aconsejándome need every move to be questioned. I y don't cuestionando need cada every movimiento move que to be hago. doubted. No I don't necesito, need no to be necesito que me told, dude well, the last cada time you made a movimiento, pero la decision última like vez this, que tomaste una decisión así, you can kill your husband. tú puedes ladies. And some of you matar a tu probably are. esposo
damas, y algunas de Just like ustedes your a lo mejor husband lo is están just haciendo. totally blind to the needs you have and your desire Tu for esposo love and puede estar everything else. totalmente He's ciego a totally necesidades que blind, tienes and tú he can y kill el you amor by hacia wilting you ti, down to nothing y él puede just matarte by neglect solo por because he's descuido so thinking about himself. al pensar tanto en sí But in the mismo. same way, Pero de la misma you can manera, just demoralize tú that puedes man and turn him into nothing. menospreciar a ese hombre He y volverle en nada. needs Él your respect. necesita tu Now, here goes respeto. a really important Y thing. Well, if he eso es wants algo my importante. respect, he needs to Si earn it quiere mi before me. And respeto, if you necesita want his ganarlo. love, you need to Bueno, meet all the conditions. y si tú quieres su And amor, that's tienes que being cumplir 6 con feet todas tall, las weigh 4 condiciones, pounds, ¿sí? and have the spirituality of the Apostle Paul. We're not going to Y get tiene que anywhere ser with como el that kind of apóstol attitude, Pablo. are we? No vamos a lograr let me nada share con with esa you something. actitud, ¿verdad que no? You see these dating Comparto algo con services where it's ustedes. like, you ¿Se dan meet a cuenta person cuando that's conoces a like you. una I persona want como us tú? to be compatible, Quiero que right? seamos You know what that compatibles. is? ¿Sabes It's qué es eso? self-love. Eso es amor It's exactly propio. what it Es is. exactamente eso. I love me, Me amo a mí mismo and I want to love somebody y just quiero like me. amar a alguien igual que mí. If they're not just like me, I don't love them. Si no son igual que yo, Here's what no God's lo voy a going to do. amar. He's going to throw a wrench into all of that. Pero esto es lo que pasa. God is going to give you a Dios wife. Now, I va a could say the darte same thing. una God is going to esposa. give you a husband, but I can't Puedo decir lo go mismo. backwards and Dios forward. va a darte un esposo a God is ustedes, going to give damas. you a wife that meets all the Dios va a conditions darte, that hermano, must be met so una that you're esposa not tempted beyond what you can bear. para cumplir con But todas God las is condiciones also que going se to give you a necesitan, wife that He has purposely pero también orchestrated Él va a darte to una not esposa meet some of que the a most propósito ha important conditions for orquestado you. que no cumple She con las may, condiciones más by importantes God's para ti. purpose, literally Que not en el be what propósito you de Dios want in puede the que areas sea where she no lo que most wanted quieres her en to las be áreas at. donde más quieres que ella Why? sea. ¿Y por qué? Well, let's just ask a question. Pero planteamos una How can you pregunta. learn unconditional ¿Cómo love if you're puedes married to someone who meets all aprender the conditions? amor incondicional si te casas con And una you can persona turn que that cumple con around, todas same las way with your condiciones? husband. Igual, You may have wanted certain hermana, con things, tu marido, and then you're quizás sad the rest of your life querías because of unmet ciertas cosas y expectations. puedes estar triste el resto de tu It vida never porque turned out hay to be what I expectativas no wanted with you. cumplidas. Nunca llega a You ser see, lo que what this querías is que really all que fuera. about, it's Esto se marriage trata, is about el reflecting matrimonio se trata de reflejar the love of Christ el and the amor responsiveness de of the Cristo church. y la respuesta So de man la is to iglesia. love his wife, but the wife Un is hombre to debería amar a respond su to esposa, that. pero la esposa debería If we get responder into a the eso. thing of I'll respond when he loves or Pero I'll si love decimos when que he voy a responder responds, cuando me amo o voy well, a it's like amar eye cuando... for an eye and tooth for a No, tooth, eso es and como pretty ojo much por ojo everybody's y walking around blind with no todos teeth. son ciegos porque no tienen You see, the ojos. whole idea is, Toda la this idea, whole pues, thing is, todo esto se and trata. men, the primary Y hombres, la primary responsabilidad responsibility is on primordial us. You nos say, toca a well, I will love nosotros. my wife Pues this way when she amaré a mi respects me. esposa cuando ella Yeah, me but there's a respete, real problematic pero hay un text in 1 hay un John. problema con eso. Why do we love him? En Primera de Juan se destaca, Because ¿por he qué lo loved us amamos? first. Porque nos amó primero. You see that? ¿Te das cuenta? This whole thing about unconditional love, Este asunto del amor incondicional that's the thing. You pray all your life, I want to be se like trata Christ, I de wanna eso. be like Christ, I want to be like Toda tu Christ. vida tú oras, quiero ser como Well, Cristo, quiero ser What como is Cristo. Christ Bueno, most? What are the things pero we think we sing about? Do we sing ¿cuáles son about las his cosas de wrath? las que Not much. cantamos? ¿Cantamos mucho de la ira we de sing about his Cristo? judgment? No mucho. Not much. ¿Sobre What su we juicio? sing? No mucho. No. ¿De qué cantamos? His love, De su his amor, unconditional love, de su amor his mercy, incondicional, his grace. de su misericordia, de su You know, God told me gracia. one time, and this is so true. Una You're a vez preacher, it is so true. Alguien me So dijo, you've been out preaching for has 2 estado weeks. ahí You've predicando gone por through 2 semanas jungles, been getting shot at. I mean, y monkey. estaban everything. disparándote You're allí en las selvas God's con todo. champion. Tú And you've been eres out el there campeón fighting para Dios dragons, ahí, and you come home, luchando contra and dragones y you luego think that llegas a when you casa approach the pensando que house, al your wife should acercarte a la come casa out, tu esposa debería just salir throwing her y arms open to take abriéndose in her champion, a and your ti para children recibir coming al out and campeón y throwing los hijos flowers. ahí echando Our flores al Father, campeón not y our dad, al our padre, Father no has nuestra come papá, home. sino nuestro padre. And that's not what happens. Pero no pasa Here's what eso. happens. Esto es lo que sucede. You get to the door. Llegas a la puerta You've been through this, but you're almost afraid y to casi touch that doorbell.
tienes miedo de tocar ese timbre, incluso antes de tocar ese timbre, se abre la puerta y una mujer ahí, espero que hayas terminado con tu vacación, porque tus hijos, no los míos, 2 semanas, y te enojas. ¿Saben lo que un amigo me dijo? Dice, esto es lo que pasa. He visto esto sucediendo con mi esposa, que es piadosa. Dice, ¿saben lo que pasa? Ahora soy viejo. Esto es lo que está sucediendo. Te voy a decir, Dios va a dar a tu esposa gracia para contestar esa puerta de una manera completamente diferente. Pero Él está dándote a ti la oportunidad de mostrarle a tu esposa lo que Cristo es y cómo es Cristo. Y cada vez que te enojas, fallas. No logras mostrarle el amor incondicional de Cristo. Qué fuerte. So, I've been nailing the guys pretty hard. Bueno, he sido bastante duro hacia los hombres, pero ahora quiero hablar con las mujeres aquí. Así que prepárense. Vayamos a Romanos, capítulo 12. Esto es un breve extracto de mi sermón para las hermanas de cómo vivir para tener una idea aquí. Miren lo que dice en versículo 17. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Un auto que yo tenía, viejo, pero todo funcionaba bien. Entregué este auto a un mecánico, descubrí que había luces que no funcionaban. Tenían que repararlo y el costo no fue muy alto. Pero luego volví a casa y yo llego a la casa y las luces no funcionan. Las luces que ellos apenas habían puesto, entonces vuelvo al mecánico y yo volví a ese mecánico y ellos sabían que estaban en problemas. Yo pude verlo en sus caras y luego con 3 ahí. Están listos, preparándose. Están listos porque saben que yo voy a salir de ahí enojadísimo. Me acerqué a ellos y les digo, he orado, porque oré por esto. Varones, muchas gracias por lo que han hecho. Han arreglado esto y aquello con las luces, pero parece que hay algún problema que apenas ha sucedido. Si puedes verlo otra vez, a lo mejor algo se haya suelto, algunos alambres. Y están mirándome como que, tú sabes que estamos sorprendidos. ¿Por qué nos tratas así? Me sentí tan espiritual. Les evangelicé, arreglé el auto, volví, no escuché una voz, el Señor no me habló, pero de repente hubo tanta convicción de pecado. Yo sentí como el hipócrita más grande en el mundo, porque solo pude pensar que si esos hombres malvados que a propósito trataron de aprovecharse de mí y sacar mi dinero, y tú les trataste con tanta bondad y paciencia y todo, y sin embargo, regreso a mi casa y no tengo paciencia con mi esposa o me enojo por esto o aquello. Es increíble, ¿no? Podemos tratar a otras personas dentro de la iglesia, podemos tratar a personas incrédulas de manera tan hermosa, tan buena, y podemos ir a nuestras propias casas y la persona quien debería ser lo más especial a nosotros,
lo Do you see that? tratamos como una persona común. Now, that just popped into my head, so let's go back Bueno, to this. eso So, se me acaba de ocurrir. Volvamos a look esto. at verse 19. Never take your own vengeance, Vayamos beloved, a but leave room verso for the wrath 19. of God. Now, if your husband is a believer, we're not Dice, talking about the amados, wrath nunca of os God. venguéis vosotros But I want you to look at mismos, something. dado lugar a la ira de Dios. When you go to Europe, Al ir a a lot of the Europa, castles, they're just beautiful. y muchos And de you los see this, castillos son like, hermosos y podemos front ver door, not talking about the main gate, but the eh, front door of the castle. la puerta principal del castillo. 10 guys 10 hombres could go in that castle, pueden walking entrar shoulder to a ese shoulder, castillo entering hombro a the hombro, front door. entrando ahí por la But puerta. in some of the castles, the Y stairwell en going algunos up de to the los second floor is castillos, about this narrow. en esas escaleras son And then muy there's just a estrechas door at the y top solo hay that's una puerta also quite small. arriba, bastante And I pequeña. asked somebody about it Y one time. pregunté Well, a I've alguien una seen vez, this as ¿por a qué common no trait. he And visto he says, esto oh, it's brilliant. como una característica He común? says, let's Es say you're in a brillante. castle, and the castle's Digamos que en un surrounded by castillo enemies. está The rodeado por el enemies far enemigo outnumber you, y far el outnumber you. enemigo tiene mucho más personas Well, que those tú. enemies Entonces, bust in the front esos door. enemigos 10 entran por la men puerta de la entrada walking shoulder principal, to 10 shoulder, hombres bust in that hombro front a door. hombro entran por la Everybody puerta in the principal castle, what y do? todos en el castillo que They hacen run up to the second floor. van al segundo piso. And he said, Y think dice, about this. You see piénsalo, the way those stairs are? ¿ves cómo son Only esas one man escaleras? at a time can come up those Solo stairs. puede pasar And un so hombre a la one vez. man Entonces, with a con un pike, hombre it's like a long spear, con un tipo de can arma, stand there como una and defend espada, that entire puede castle, because only estar one man at a allí time can come up those defendiendo stairs. ese castillo, porque solo un hombre a la vez Ladies, puede you're subir esas disappointed with your escaleras. husband, you're angry with your husband, Damas your están husband isn't the husband you desilusionadas wanted to con be, or your sus husband failed esposos, in this, han that, han you're fallado en wanting to esto y en change. You're aquello the y one who quieres writes them a letter cambiarlo. that Quieres says, "Teach me how to escribir lead a my mi esposa, husband to lead." enséñame a cómo dirigir a mi esposo para Here's what que I él would tell you. lidere. Eso es lo que te You're digo. praying, God, why don't you change my husband? It's Estás been orando, years. Why don't you ¿por change qué him? Why no don't you cambia a change mi my esposo? husband? Why ¿Por don't qué you no change my cambias a mi husband? esposo, And the Dios? Lord says, "Get out of the Y el way. Señor Why dice, don't you change bueno, my-" So muévete, you- ponte de you're lado. attacking the Mira, castle. tú Your estás husband's run up atacando to the el second castillo, floor. tu He's there marido with está the ahí en el pike, segundo and piso, you're ahí coming con la running arma, at y tú him. vienes Up corriendo a those él, narrow stairs, and the whole subiendo time esas you're escaleras fighting your estrechas y todo el husband with tiempo your estás sword, peleando which con tu happens to be esposo, con your tu tongue. espada, que en este caso es The whole tu time you're lengua, fighting your y husband, you're looking en back todo and say, momento "God, why don't you peleas help me?" contra tu Get out of the esposo way. diciendo, God, Dios, why ¿por don't qué you no me help me? ayudas? Get Y él out of the dice, way. Why don't you muévete do anything with my husband? Get muévete, out of the way. mira, no hagas nada, no Now again, intervengas I'm en esa talking about a situación. normal marriage, not an abusive marriage or things like that. I'm just talking about the No estoy normal hablando de un marriages where we have matrimonio normal problems where en el que hay the wife abuso o sometimes does maltrato. want Estoy to kill the hablando de husband. un matrimonio normal, donde a veces la esposa quiere matar a su esposo. Have you ever ¿Alguna won a vez battle with your husband? has ganado una Yes. pelea Did it ever change con him? tu esposo? Sí, pero ¿alguna vez eso No. cambió a tu esposo? No. You're doing exactly what you're not Estás supposed to be haciendo doing. exactamente lo que no deberías hacer. You see, ¿Te das cuenta? your sin against me Tu pecado does not give me contra an mí excuse to sin no me da against you. una excusa para pecar contra ti. Your sin against Tu me pecado does contra not mí give me an no me da excuse to excusa violate para the commands violar of God. los mandamientos See de that? Dios. You see, let's look at it this way. I have given my Miremoslo wife de esta manera. Yo he dado a mi esposa reasons razones for being angry with me, para estar enojada conmigo, but the Lord has never given my pero el wife Señor reasons nunca for le ha disobeying dado him. razones para desobedecerle a Él. You see? ¿Te das See cuenta? what it is? We Mira, justify ourselves. Nos justificamos. Well, you know, he Bueno, just pero never él thinks about me, no doesn't piensa en lead our mí, home, and he doesn't do that. no So hace we're esto o going to aquello. sin now, and Entonces that's ahora not tú gonna vas get a better. pecar Is that y what eso you're va a saying? solucionar el asunto. Or the husband O says, el marido "You know, dice, she's always- ella she siempre always questions me. cuestiona She lo que says hago, she wants a leader. If I dice que lead, quiere you un come líder, against si me." lidero. Okay, so that gives Ok, you a entonces reason eso not te to da love her. razón para no amarla. But you see, you both failed each Pero te other, das so I cuenta, guess you could ustedes say dos each of you have given han a fallado reason uno to al the otro, other, but pero Christ never gave Cristo you a reason to nunca te ha dado disobey him. una See the razón para problem? desobedecerle a Él. ¿Ves el problema? This is not treat her in Esto a certain no way because es she deserves it, or tratarla treat him de in a cierta certain manera o way tratarlo de cierta because manera he deserves it. porque Él lo merece o porque ella lo merece.
es tratarse el uno al otro de cierta manera porque el Señor, que nunca te ha fallado, te manda que seas así. Es un mandamiento de Él. Y muchas veces, especialmente hacia con el marido, haz una lista de cada vez que argumentaste a tu marido en sumisión, donde ganaste su amor por pelear contra él. Hazlo. Haz tu lista. A lo mejor no vas a encontrar momentos así, pero sí te digo algo. ¿Cuántas veces al volver a casa después de la misión y problemas de la misión en la iglesia, estoy agotado y entro a la casa y no he comido en todo el día, no hay nada de comer, ¿por qué? ¿Dónde está la comida? Y estoy impaciente y todo lo demás, y mi esposa sale y dice, mira, no me importa, estoy cansada, esto y aquello, y tú estás haciendo, juzgándome y no sabes qué ha pasado, y pues sí. Arrancó la batalla. The war just started. She feels justified. Arrancó la batalla. Ella se siente justificada, yo también. Nos pongamos a pelear. Pero te digo algo. Tengo paciencia. Tengo hambre. Ha sido un día muy terrible. Esto. No hay nada de comer. ¿Qué está pasando? Todo el día he estado en el trabajo y ella dice, lo siento mucho. Voy a poner algo en la mesa muy pronto. Y luego me quedo mirándola. ¿Qué pasó? Bueno, Brahman ha estado enferma todo el día, vomitando. Y yo le digo, perdóname. Salgo de la casa. Hay un otro lugar de madera, como un taller de mecánico. Y agarro esto, y agarro como una madera y me pego a mí mismo muchas veces y luego entro y pido perdón. Mira lo que ella acaba de decir. Su piedad fue lo que fue echado sobre mi cabeza. Ella no me dio ninguna justificación. Bueno, en mi propia mente torcida no me dio ninguna justificación. Ella no se puso a pelear, no trató de devolver mal por mal. Y cuando ella hace eso, te digo la verdad, cuando ella es este tipo de mujer, es todo. Ella ya me tiene. Cuando yo entro en la casa y hay un espíritu dulce, no como de servidumbre, como aquí son tus zapatos. No, es simplemente como una amabilidad, una dulzura. Eso me desarma. Como dice la mujer, bueno, el hombre es la cabeza y la mujer es el cuello y ella mueve la cabeza al sentido que ella quiera, ¿no? Pero cuando su espíritu apacible y amable, también vas a ver, damas, todos envejecemos, como hombres envejecemos. Las mujeres también se envejecen. No somos iguales a lo que éramos a los 20. O quizás sí, pero bueno, tenemos más peso. Pero cuando ella se comporta como una mujer produciendo el fruto del Espíritu, demostrando respeto hacia mí, y veo un espíritu apacible, es más hermosa que el día en que me casé con ella.
te das cuenta. And she tells me, Y because of my ella me heart dice, attack and por mi everything else, infarto y por physical, todo lo demás, but I always work out. She siempre sometimes comes out and she hago goes, "Why are you still ejercicio. doing this, you Y old dice, man? ¿por qué sigues What do you think haciendo you're Bruce esto? Lee?" Tú But viejo, ¿te crees Bruce Lee? she's told me so many times, she Pero said, "Paul, me ha you dicho don't tantas understand, veces, woman. Paul, I no appreciate you lift entiendes. weights, you do Me all this gusta stuff, que levantas punch the pesas y todo bag and esto y the dog pegas and everything esto else." y But todo she eso. said, Pero dice, "You know what makes you handsome? ¿sabes lo que te haces guapo? Affection, Tu afecto, looking at me, being mirándome, kind to me, siendo amable a mí, doing things with me like haciendo cosas cooking para mí or como something." cocinar conmigo She goes, "That's o algo. attractive." Eso sí es atractivo. She goes, "I don't care if you have a little belly." No She me said, importa "What's si tengas un poco de attractive panza. is just Lo que es that." And isn't that atractivo amazing? es That eso. we're all Y going to lose the physical. no We're es all going to interesante and droop que todos and things vamos like a that. cambiar de nuestro But aspecto we y can increase in these things nuestra that are apariencia, pero genuinely podemos attractive. crecer en estas Isn't áreas that que son amazing? genuinamente atractivas. We can. ¿No es We really asombroso can. eso? Sí. But see, here's the thing. Stuart Scott, I think, wrote the book Exemplary Husband. Stuart You Scott know what I like about that book? He escribió kind el of libro does in some way what I Exemplary did in Husband, Russia. It's like, when are you going to start talking marido about marriage? ejemplar. I mean, he talks Allí, about marriage en from the Rusia, get-go, but the whole thing is, como me his dijeron, premise is ¿cuándo vas a biblical. empezar a He's like, hablar sobre the matrimonio? problem Pero su isn't premiso really es anything other igual como than, es algo gentlemen, you're not like bíblico. Jesus. El problema If you're like Jesus, es que then no everything's going to turn out okay. eres como Jesús. You see? Si tienes más semejanza a Now, Cristo, todo irá just a bien. couple other things. Un par And de then we'll do cosas questions. más. Y luego preguntas. If you have a strong wife, Si tienes just realize una this. esposa I fuerte, always tell guys, "Hey guys, your sons hoy need you." tus hijos te And necesitan. then I go, Y luego "And digo, your daughters, y tus hijas they need you more." te Yes, necesitan daughters más. need their dad more than sons Las need their hijas dad. necesitan su And padre then más que los your hijos wife needs necesitan. you more. Y, y tu You esposa see, te necesita más. I know women who say, Conozco a "My mujeres que children are dicen, everything." mis hijos son No, you're todo. wrong. Pero estás mal, estás You know the best equivocado. thing you can do for your ¿Sabes lo children, mejor brother, que puedes hacer para tus brother, hijos, sister, hermano, hermana? is respect your husband. Es, You know the hermana, best es thing you can do respetar for your a children, tu marido. Lo mejor gentlemen, que pueden brothers, hacer para sus love your hijos, wife. hermano, They're es not gonna amar a go, tu esposa. "Wow, dad's not going anywhere. We're Van a secure." decir, papá no se va a ir You a see ningún that? lado. Also, think about it, También piénsalo, brother. hermano, Kind of just mistreat your wife. tú Don't que expect maltratas that your daughter, o when she descuidas a sees tu that, is esposa, going to raise her standard no when she pienses goes que look for a tu man. hija, al ver eso, You're inconsiderate with va a your wife, alzar you don't serve su your wife, estándar you don't- cuando busca a un hombre. Si tú no abuse your sirves a tu wife and you esposa, yell at your wife, this is si what tú your gritas a tu daughter's gonna esposa, lo think. que tu Well, this hija is just the menor va a way hacer. marriage is. Eso es como es el matrimonio. They don't have a very high standard. No tienen un estándar muy alto. Do you want that? ¿Quieres eso? Or, O you see, your sons, los hijos, are they going to treat their tus hijos wives like van a tratar you a treat their sus mother? esposas igual que tú tratas a tu, Do you see? al igual que tú tratas a su mamá. Do you really want your Ustedes, daughter damas, ¿realmente to make quieren her que sus husband's hijas life extremely difficult? hacen que las vidas de sus maridos sean extremadamente Because all she's difíciles? ever had is an Porque lo example único que ha visto es un of a ejemplo wife, de una is a wife that esposa questioned her husband at que every cuestiona step a su in marido en order cada to paso que destroy toma, tratando any de thought he had destruirle of being a man. y menospreciarle como hombre. Do you see how sins can just go ¿Tú and ves go and go? cómo los pecados pueden incrementarse cada vez más? Where I have most failed is Donde in yo being faithful he fallado más es to en my ser children fiel with regard to the study en cuanto of al Scripture, estudio de las discipleship, escrituras and y el everything. discipulado y But todo, looking at my pero wife as a al person mirar so strong that a mi she was, esposa she was a como part of the persona tan family Bible fuerte, study. No, I should have spent more no, time with her debía haber around pasado the más kitchen tiempo con table, ella reading en la Scripture, mesa de la praying with cocina, her,
leyendo las escrituras con ella, orando con ella, hablando con ella, no predicándole a ella, sino compartiendo con ella y ella compartiendo a mí en las escrituras. ¿Abramos el tiempo a preguntas? Okay. All right. No escuché la pregunta. A strong woman is still an obedient woman, obedient to the Lord. Look, let me give you an Una example. esposa When they fuerte told my todavía es wife her obediente al husband Señor. died, you know, I had those my heart stopped 3 times. They said, Mi corazón even if he paró survives, 3 he's gonna veces. be in an institution. Aun I know si exactly what my sobrevive, wife did. va a estar She en una didn't cry. institución. Ella no lloró. She hurt, and there O would be a yo. time to cry. But I Habrá know un my tiempo para wife. llorar. Yo sé que yo When conozco she a mi heard the esposa. news, Cuando escuchó esa noticia, she went, ella dijo, I got 4 kids to raise. tengo 4 hijos que criar. I don't have time to cry right now. No tengo tiempo para llorar ahora. I don't need them to see me afraid. No necesito que ellos me miren con miedo. She's a strong woman. Es una mujer fuerte, She's an intelligent woman. una mujer inteligente. She knows a Ella lot. conoce She mucho. can show me Ella things I don't know. puede She can mostrarme show me cosas where que I'm wrong. desconozco, She can puede talk mostrarme to me donde as estoy I need to. errado, She has a hablarme. strong spirit, a Tiene un strong espíritu will. fuerte, There's una nothing voluntad wrong with that fuerte as y long as it's está bien, obedient. siempre y cuando It's one of sea the problems I en have, you know, obediencia. with some of the homes, not all of it, Un but some problema of que the tengo homeschooling. con algunos You de know, los, they're los raising de up movimientos girls with de just kind of pride and prejudice, homeschooling, where escuela en Pride and casa, Prejudice están dresses criando to sus do hijas calligraphy como para and ser wait for a como husband. Pride and Prejudice Have you y seen some of these young esperar a men? Your a un daughters need marido. to Mira, learn how to take care of themselves. las hijas de ustedes necesitan aprender a cómo cuidarse a sí mismas. ¿Ustedes han visto algunos de esos I want a adolescentes por daughter ahí? who No, is yo like quiero that una hija Proverbs 31 que sea woman. como esa mujer de Proverbios 31. I want a Yo daughter who can quiero stand by her una husband. hija que puede estar del lado de su marido. I want a daughter Yo quiero una who's hija like her mother, semejante a su who's mamá, capable and strong capaz, and fuerte, intelligent. inteligente. And if my wife's Y si mi intimidating to esposa you, it's not so es much saying something intimidante about a her, ti, it's no saying se trata something about de ella, you, sino de wife. ti. ¿Sabes? So that this woman who is Entonces, strong esta in mujer the fuerte, Lord, okay? ¿te das cuenta? And sometimes I have to admit, Y a veces, my wife's a little bit too strong. sí, a veces mi esposa es demasiado I told her fuerte. one day, I said, Le you dije know, una one of vez, our problems is uno de nuestros problemas if a man es que si un hombre knocked down our front door and I was down derribó in the basement, la if a puerta y yo man knocked estuve down our front door, estuviera yo en standing el there with sótano 2 y estuviera machetes, ahí ese hombre con 2 machetes, with blood all over him, con and you sangre, come in, y yo you entré, wouldn't even call me. ni siquiera me hubieras llamado a And mí. she goes, Y ella dice, there'd be no reason to. porque no habría ninguna razón por hacer eso. One time someone said to me, Una vez "You mean you alguien me went dijo, down to the other pero tribe and you left subiste your a esa wife otra tribu y there dejaste a with tu the tribal esposa people?" And allí con tribal esas people personas de loved tribu her and they would have y la gente protected de her from tribu, anything. sí, I said, "Yeah. Well, what if les somebody encantaba. attacks?" I Pero said, ¿qué "Well, I pasa guess si I'll alguien pay for ataca? their hospital bill." Supongo que voy a pagar por sus gastos médicos del hospital. The thing is Lo que pasa es, there is a strength in a woman hay una fuerza en una mujer that doesn't que, eliminate que her no femininity and her elimina difference. el ser femenina, And I tell young amigos. men, Y les digo you want a los woman hombres, who is ¿quieres una mujer intelligent, who has inteligente studied. que ha Another estudiado? thing, Otra cosa, you know, in homeschooling, do you know homeschooling in many ways has ¿saben failed qué? because it's raised up a bunch of El dar boys escuela that en the casa girls ha call jelly fallado beans. Why? Because they were raised by their mom. porque lo que pasa en el homeschooling, escuela en casa, el peligro And es so que men need to be involved muchos in that. But in homeschooling, varones your han wife sido needs to be a criados theologian. She solo needs to know por about history. sus She needs to madres, be a very pero ella intelligent necesita woman. ser una mujer And inteligente if I drop dead, que which puedes is very estudiar la possible. historia y teología. Y si yo I mean, I've already done it fallezco, 3 times. I could ¿qué even pasa? die Bueno, right. ya tuve 3 infartos, ya he If I fallecido drop 3 veces. dead, Si yo me muero, my wife's got to take care of 3 mi children. esposa Now, tiene I've que done cuidar de things 3 as a hijos. Ahora, man yo that he I hecho should cosas have como un done hombre como debía haber with hecho. regard to if I En cuanto die, a si this will be muero, taken care of, this will take. esto se But cuida, that eso doesn't se eliminate the resuelve, fact my wife is pero going to take control. no, And buddy, she no will be significa able. que mi So esposa that's no that type of pueda tomar strength control. Sí podrá that does hacerlo. not Eso contradict tiene que ver everything con else la the Bible fuerza. says No about a contradice nada woman de who lo que is diga la a Biblia gentle spirit. sobre ese espíritu Another question? apacible. I just wanted to know if you had any
advice for single parents trying to raise their children in a biblical standard? ¿Qué consejos tienes Yes. para padres solteros tratando de criar a sus hijos bajo Here's un the thing. I estándar had bíblico? someone ask me yesterday a Ayer very alguien me good question, preguntó but una they muy said, buena you know, pregunta. how Me, di- do me dice, as a woman assume the ¿cómo role yo, of a mother and a como father? mujer, Well, you asumo don't. el rol de madre y You padre? don't. No lo The haces same así. way that if my wife Igual que perished, I si, couldn't assume the role of a mother. si falleciera mi esposa, no puedo asumir If el you're a rol single de una mom, madre. Si eres una madre be the soltera, best mother you can be. haz la mejor madre You que need to be puedas in a ser. biblical church Si estás en una where some iglesia of the men in the bíblica church would con always be varones, watching over hombres a bíblicos en widow la iglesia, or siempre someone who cuidando has a been una viuda, separated, always watching over siempre them. cuidando If there a are ellos. boys, if there are things to Si help them hay and teach them, niños take them fishing para and all these ayudarles y things, and then to sacarles pray a pescar y that, another family could be formed. otra familia But se the thing pudiera about it formar, is pero God is the father Dios es to the orphan and el the padre husband para el huérfano to the widow. And so you y can't move esposo into para that la role, viuda. Entonces tú no puedes como because you moverte en gotta ese rol, understand pero something. hay que entender algo. A lot of times, well, there's no father to Muchas discipline. veces no hay un padre como para disciplinar, My pero wife is Latin, so my mi children esposa want es me there latina. to protect them from Entonces, their mother. mis hijos quieren que yo So esté it's a presente little para different. protegerles de su I'm mamá. just kidding. Es un poco Every diferente. time I get it, I gotta do Siempre those jokes tengo every que time. dar esos chistes. But what you need to Pero understand is, a lot of times, like the father's the muchas disciplinarian veces and los the mother padres is not. No, they're supposed to be disciplinando y perfect las agreement mamás no. so No, that if dad's debería not in the haber como un picture, acuerdo, discipline continues perfecto the same. acuerdo entre ellos para que la I disciplina teach sea my igual. boys. Yo enseño a Now, mis I hijos. have one son, Ahora, 6'5", and tengo un hijo de he's 6 not afraid of me. He's pies. afraid of his mom. No tiene miedo de mí, sino de But su mamá. they know that Pero to ellos saben not listen to their mother is to not listen to me. que no prestar atención a su mamá es They no know I'm escuchar a gonna mí. back their mother. Ellos saben que yo voy a And respaldar so a su mamá. she's going to be able to Ella entonces continue on being a mother podrá because there's continuar so siendo much madre agreement between porque hay tanto her as a acuerdo mother and me as a father. entre ella como madre y yo como padre, And that's so important. Now, y eso es here's the sumamente thing, importante. man. Ahora, In a biblical este es el church, asunto, varones, you en see una a iglesia woman and bíblica. she's got Dices, two espérame, boys, one tiene of them's 2 9 hijos, and one of uno de them's 9, 11, otro de 11, and she's y going to have her hands full ella with taking care of her children, estará working, ocupada whatever she has to con do. los hijos, trabajando, This is haciendo where lo a que church sea. comes in and says, Aquí es donde una iglesia a viene man says, y "I'm gonna dice, un take hombre my dice, boys fishing on Saturday. Would your voy a boys salir like a to come pescar with con me?" mis hijos. El hijo Doing de ti things like that, that's quiere part of hacer being eso in con a biblical nosotros, quiere ir church. con nosotros. Eso es It's cómo se taking involucra la care iglesia, es cuidar of a de single woman una and her mujer children, soltera y sus not hijos, just y no financially solamente or spiritually, financieramente but also helping o them in life. espiritualmente, pero sino también Another ayudándoles question. en cosas prácticas de la Yes, vida. Brother, you just scared me when you said that one No escucho la pregunta. is that it's producing jelly Mm-hmm. because because we've been on the field or been doing other things, we have had to do homeschooling, and there's never seemed like a good alternative. And I'm just wondering Yeah. what counsel you would give to families to avoid the jelly. Yeah. Well, first of all, I homeschool. En primer lugar, So, I mean, doy we escuela en homeschool. casa, sí, lo hacemos. Men need to be very careful when they say, Hay que tener mucho cuidado. yeah. Men always say, I'll Siempre ask you dicen, when I go to a conference, how many of pregunto, you homeschool? ¿cuántos de Raise your ustedes hands. And I said, dan "Yeah, escuela en my casa hands ahora? up." Ahora, alcen la How mano. many of you men Quédense la mano alzada. homeschool or ¿Cuántos de you're just ustedes married to a woman who does all the dan escuela en casa o están casados Okay. con una So mujer one que of da the toda la things, escuela en casa? homeschooling is not mother schooling. La escuela en casa no es solo para la Now, madre. Ahora, So my wife does Entonces, most of the academic mi stuff. esposa se encarga de la mayoría de Because asuntos I'm académicos, los working estudios, in the porque mission. yo estoy She does trabajando en most la of the misión. academic stuff. Y ella We talk se encarga about de lo things, académico. things like that. Hablamos She's at de home cosas, de while I'm asuntos, doing stuff. pero ella está en All casa right. But llevando a this is cabo more los estudios, la escuela. than Pero esto va más education, allá. more than just La educación academics. es más allá All de right. solo lo So who's académico. going to teach them Bible? Entonces, ¿quién va a Me. enseñarles la Biblia? Yo. Okay. But here's Bueno, the thing. pero I esto told es lo my que boys, pasa. He you're dicho not a playing mis football, you're not in a hijos, school where you're playing football, no están en you're una not in escuela jugando wrestling, fútbol this or americano that. o en el So equipo what you're de gonna do, luchadores. first of all, Entonces, you're gonna ¿qué work. pasa?
van a trabajar. You are going to work. Ustedes van a My trabajar. boy was 14. Cuando He tenía was homeschooling, 14, he was working en la construction. escuela, en casa, You're gonna estaba work. trabajando en construcción. All right. Vas a trabajar. Another thing you're going to do, you're going to lift weights. Algo más. Vas a levantar Now, pesas. if we lived on a farm, that wouldn't Si be estuviéramos necessary. en una I'd finca, be out there sería hauling hay diferente. and tackling bulls and all that kind of stuff. Estaríamos allí But we're con los not. toros You're y gonna lift weights. no, You're not vas a gonna have levantar soft hands. pesas. No vas a tener I'm manos not suaves. this, Nada de esto, little bitty bicep building weights. You're gonna be powerlifting. You're gonna be pesas deadlifting. como de bíceps. No, vas You're a gonna be levantar throwing live pigs pesas across the garage. And you're gonna fight. y vas a pelear. You're gonna do these things. Vas a hacer estas cosas. Now, as you get older, and A you're, medida "Dad, I que don't, crezcas I don't y wanna dices, fight Padre, no quiero anymore, pelear más, but I do know how to defend myself." pero Dad, sí yo sé okay. cómo defenderme, You're gonna keep vale. doing exercise. You're gonna Entonces, do things seguirás that haciendo press you, ejercicio. make you sweat, make you Vas a hurt. hacer I cosas knew one para guy, hacerte he sudar. was brilliant. You Algo look que out in the conocía, backyard, it's like brillante, al there's mirarlo en pallet su over here patio de on afuera, one side with de bricks atrás, about this high, de ladrillos cinder aquí en su blocks. patio y And over there, bloques an empty pallet. And I said, y "What's una that?" paleta y le Discipline. digo, ¿qué es eso? Disciplina. Because there reaches an age you don't spank a child at a certain age. You don't spank a boy at a certain age. Porque en What do cierto... you do? ¿Pero qué pasa? He said, "Well, I don't spank Brillante. him at a certain En age." lugar I de said, darle "What do you do?" nalgadas, He goes, cuando se pone en problemas "Blocks." mi adolescente, What do you mean the blocks? los They bloques, disobey their mom. si That boy desobedecen a goes su out and moves madre, all those blocks ya over tiene there. que It's mover about todos 2.5 esos bloques hours, de este although he is sitio getting a a otro little sitio, faster at it. que dura como 2 horas y media, He aunque said, ahora "I had está another boy, mejorando en su you tiempo. know, when they got a certain Otra age, idea, so every cuando discipline was llegaban so a many cierta edad, push-ups." He tenía said, que "When my hacer boy went to cierta the cantidad de Marines, he won lagartijas. Cuando mi every hombre award iba a with los push-ups and marinos, pull-ups and everything. ganaba Most todo disobedient kid premio you've ever seen, but por, now he's a good Marine." era el más desobediente de So todos los there niños y needs ahora to es un be a buen marino. toughness. Tiene que haber algo There de needs to be a duro, toughness. tiene que haber ese But guys, aspecto de ser also, duro, pero you varones, know, you also don't leave your daughter out of that. tampoco dejen fuera My a wife su and hija. I, 3 days en eso. before my wife found out she was pregnant 3 with our días first antes child, de we were down in the saber que bottoms estaba hauling out oak embarazada, logs about 8 estábamos inches ahí in diameter, about like this. I had it on my sacando shoulder and she had it cerdos on hers, de and ese we're walking diámetro, out of the forest. saliendo de un My wife bosque. can work. Mi esposa puede trabajar And so my y daughters entonces need to know how mis to hijas work. también tienen que And my saber cómo daughter at 10 trabajar. killed her first deer. She can shoot the eyes out of a Mi cricket hija with a puede gun. So it's not just, disparar I'm gonna make bien, the ella sabe boys disparar all con un come. arma I'm gonna ask, en cazar. you want to go around? If you think you can take me, Dad, I'll go around with you. Bueno, vamos You a, know, a so ponernos a luchar. Si it's- tú crees, pues es... You've got, and this is the father's job. Y eso es el primarily. trabajo You del have got to padre, realize primariamente. I'm not Tienes que able to darte be the cuenta big hero in the ministry all the time. que no I've tengo got que ser el children gran to raise. héroe And part en of el that ministerio is todo el doing stuff tiempo. with Tengo them. hijos para criar y You know, hacer if you cosas do con some ellos. kind of, I'm not, people think I'm totally against sports. Las I'm personas not. piensan que Against the estoy en contra de idolatry of it, deportes. but No these es así. guys need to En run, contra they de la need to idolatría, sweat, sí, they pero need los to hombres hurt, necesitan they need to correr y wrestle, there needs to sudar be an y element of luchar fear, they y need to tener grow dolor y up, miedo. you see. No, miedo no, dolor y And y I have no dificultades. problem. I know many of you probably get angry about it, but Quizás you know, algunos de ustedes with my daughter, like eso my les wife hace said, enojar, pero nosotros con nuestra hija, I mi want my esposa daughter dijo, to be yo able, quiero que mi I hija, want her to have yo a quiero que mi husband hija standing there tenga un beside her. esposo But al what lado if de the ella, husband's not pero standing ¿qué there pasa si beside el her? esposo My no wife está says, I want al lado her de to be ella? able Yo to quiero do a que ella smackdown on that guy. pueda poder darle un smackdown en términos de luchar. I said, okay, as long as it's Entonces, not her husband. she está does that. bien, siempre y cuando no sea So there's a su esposo. beauty and strength for women also. Entonces también para No, it las doesn't mujeres hay una hermosura masculine. y It's to be. un elemento de ser fuerte. My daughter loves to run. A mi She hija likes le to encanta hunt. correr, She likes to fish. cazar, a And that's why pescar. I tell you guys, Por eso te that's the digo, way she's hombres, made. She likes that stuff. a ella le And- gustan And estas so I tell cosas. you, if your Por eso te sons digo, need you as a dad, your daughters entonces, need you more. Si And so you're tus gonna hijos have te to necesitan como invent padre, tus ways hijas más. to give Tendrás them que that inventar thing that maneras they don't get because they're just locked para in que the house. reciban You see? lo que no pueden Another recibir question? afuera porque están encerradas en la casa. It's not on.
Oh, there it is. So when I was saved, my daughter was about 10. Cuando fui salvado, Pretty much mi hija tenía for that first 10 years 10 of her life, años. didn't Los get much primeros discipline at all. 10 años de su vida no tenía mucha And disciplina. I was also single for the first También half of that. And I had her yo all the time estuve counted soltero over la primera mitad de eso. And now as a Christian, I'm trying to Ahora, como instill cristiano, discipline. quiero implementar Do you have disciplina. any recommendations on ¿Qué discipline recomendaciones for a 12-year-old tienes girl, para 13, una hija 13? de 12 o 13 años? Here's the thing that you need to understand. If you start with Es importante que discipline, entiendas I am que not si talking empiezas con about disciplina, y no me refiero child abuse, I'm not talking del about maltrato abuse, de niños, I'm talking about discipline. de golpearles fuerte. Consecutive, intelligent discipline. Estoy hablando de disciplina consecutiva e inteligente. Cuando eso se inicia You know, the first desde 6 years nacimiento, of the los developmental primeros stage 6 of that años child. de la Some etapa say de more, some desarrollo, say less. algunos dicen But más, when you otros instill dicen a sense menos, of discipline in them, pero then en cuanto a you'd be amazed implementar how little disciplina en that ellos, discipline es builds. increíble cuán poco You'd just be tienes que amazed. disciplinar a los Okay. hijos. And it starts out by simply, Es no. muy interesante eso. The mother knows Empieza a that's decir a no. cry of a La baby madre who's sabe afraid. que ese es I need to go el to it. llanto And de that's a un cry bebé of a que baby tiene miedo, manipulating their mom. I don't y know how eso moms es know un that, but llanto they de do. un bebé tratando de manipular a su mamá. And Ella puede it all distinguir starts esos there. llantos. Now, when you Ahora, come to a sense cuando se where, trata de un sentido en que okay, this hasn't happened, and now the child esto is no a ha certain pasado age. y ahora One of the things that you've really llega gotta a cierta realize edad, is this. algo que hay que tomar en Give cuenta. me your heart, my son. Dame tu corazón, In mi this case, hijo. give me your heart. Dice en Proverbios, My dame tu daughter. corazón, mi hija. I see Yo people trying to do discipline, and they veo have not created a personas relationship. que tratan de disciplinar They're sin making haber demands. creado It's like, who's una this relación. stranger making demands? Hacen como ponen One of the como jobs of a demandas, father is to mandamientos, win pero their ¿quién es children's esta heart, persona demandándome? to become the person that they know, the child knows, this dad of Tratas mine loves me. Trata de ser la persona para que ellos sepan que Él me ama, Él quiere pasar tiempo conmigo, realmente me ama y se preocupa por mí. Ese primer paso es un paso continuo en proceso, es ganando su corazón. Y cuando tenga que ocurrir la disciplina, quizás puedan estar en desacuerdo conmigo en esto. Llega un momento, yo sé que hablando de dar nalgadas, disciplina física, en el caso de ella, algo así va a ser algo que le menosprecia. Yo creo eso. Yo creo en la disciplina, créanme. Pero llega un momento cuando tu hijo tiene cierta edad, crea como una amargura y como es algo degradante, algo humillante puede ser cuando están en cierta edad. Pero entre más que se aumente la disciplina, solo se puede implementar en la medida en la que estés creciendo en la relación con ellos. ¿Han escuchado esto? No paso mucho tiempo con mis hijos, pero paso tiempo de calidad con mis hijos. ¿Han escuchado eso? Es una mentira. Miren, ¿alguno de ustedes han tenido momentos muy especiales en la oración? Muy fuera de lo normal. Es verdad que esos momentos especiales fueron como resultado de horas y horas y muchas horas no tan especiales, días y días no tan especiales. No puedes planificar tiempo de calidad, no puedes agendar tiempo de calidad. Eso proviene de tiempo, en mucho tiempo, de cantidad. Tengo que pasar tiempo y tiempo con mis hijos y mis hijas y platicar con ellos, salir a tomarles a comprar nieves y de repente algo sucede. Se abre una puerta y hay una verdadera plática sobre cosas reales y importantes y nos hace que estemos más cerca. Entonces, en primer lugar, ponte a pensar en eso de ganar su corazón y también enseñarle.
2 Timothy chapter 3 verse 16. Segundo de Timoteo 3, I have a sermon on why you should 16. never discipline your children. Tengo un sermón sobre por qué Okay? nunca Put this deberías follows, 'cause disciplinar a it sus kinda hijos. freaks people out. Usa You think, "I'm gonna listen uso to this." estos títulos para que lo escuchen. Verse 16, all scripture is Versículo inspired by God and 16. Toda profitable for escritura es teaching, for inspirada por reproof, for Dios correction, y for útil training para in enseñar, righteousness. para Now, reprender, para corregir, para most people instruir never en do this. justicia. With their children. La mayoría de las personas no hacen esto con sus hijos. They don't teach their children No enseñan a sus hijos the word of God. la palabra de Dios. Really teach them the word of God. Realmente enseñarles. So the child doesn't really know Entonces, the word. el hijo Then they do not realmente no conoce la palabra. reprove Luego, their child. no Which means reprenden present to a them sus hijos. the evidence. Es decir, presentarles la evidencia de que están And then equivocados. presenting them the evidence, they Y don't luego correct their presentarles child. la The child evidencia then falling over in para disobedience corregir literally a means sus to set the hijos. child Cuando back están up again. caídos, So es then they literalmente don't, like, okay, ponerlos son, rectos otra instead vez. of hitting Entonces, that en other vez boy with the toy de John Deere pegarle al otro tractor, niño con ese juguete de tractor, what should we have done? ¿qué hubiéramos You hecho? see? They ¿Te don't das take that cuenta? step. Vamos a Correction. tomar ese And then paso, they don't la train. corrección, They don't y train the tampoco child. Let me give you an example. instruyen. We had just Tampoco gotten this instruyen house a sus years hijos. and Un years ejemplo, ago. hace It años was kinda in the woodsy area. acabamos And I de sit comprar there una studying, casa and donde Ian, había he bosques was y about Ian 4, I don't know, tenía something como like that. 4 Wow, años, man. And so he runs como out of his bedroom, un niño across the loco, y living room sale where I de su am, recámara, opens up the door, slams viene, abre la puerta y luego cierra la puerta the book fuertemente. down. Pongo mi Ian. libro ahí, dejo mi libro. Yes, Dad? Come here. Ian, sí, papá, ven Don't acá. slam the door. No cierres la Okay. puerta así. I go Ok. sit down. Luego vuelvo a mi silla. 5 minutes later, 5 comes minutos running in. después, entra slam. y cierra la puerta fuerte. Now, is that rebellion? Ahora, ¿eso es Is he rebelión? rebelling against his ¿Está father? rebelando He's contra not. mí? This is No. something you need to Y recognize. tienes He que wasn't reconocer rebelling. esto. No estaba He's a rebelando. kid. Es un He's niño. excited about Es un being in niño the woods. emocionado He por saw ir al some bosque, lizard estar en el that he could bosque. A lo barbecue. mejor I acaba don't de know, something atrapar a algún happened. He's lagarto y algo excited. sucedió. Tiene mucha emoción, ¿no? So does he need to be disciplined? Entonces, ¿él No. necesita ser What disciplinado? does he need? No. ¿Qué es lo que Training. necesita? Entrenamiento. So runs into the, Entonces, his bedroom to get a bazooka entra or something and a comes su back out. cuarto para sacar como stop. una escopeta o algo y luego Dad? vuelve. You remember Sí, what I said papá. about the door? ¿Te acuerdas lo que dije sobre la puerta? Yeah. Ah, sí. Okay. Bueno, Once you go to the door, quiero que I vuelvas want a you la to puerta, open it up. I want to hear sound. I ábrela want you to close it. I want y you to quiero open que it. I want you to open it cierres back la up again. puerta, I want you to luego come in. I want que you to la close it. I abres, want to hear sound. entres I want you to y do que that la 3 more cierres, times. pero sin Okay. escuchar nada, que lo hagas así, Back and forth, back and forth. gentilmente, And then he's out tranquilamente, playing. y lo hace. Y luego 10 minutes sale later, a jugar. opens Luego that vuelve door, 10 runs in, minutos después, abre slams la the puerta y door, and cierra goes, la puerta fuertemente y dice, ay, 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 He looks at lo me, hice. And I go, Y me mira y le digo, y le do it miro, again. hazlo otra vez, Do it again. hazlo otra vez. You know the problem with that? It Hazlo takes otra time, vez. Dad. Pero, ¿sabes? Eso toma tiempo, You say, my papá. kids don't know how to act Dices, in a pero restaurant. mis hijos no saben cómo comportarse en un Put out a table. restaurante. Bueno, You got one in your kitchen, right? pongan una Put mesa, a meal out. Teach 'em how practíquenlo, to pongan act at a platos restaurant. para enseñarles cómo Teach 'em how to act at a comportarse en un restaurant and teach 'em restaurante. how to act at home. Hay que enseñarles cómo train comportarse en un restaurante por I teach enseñarles people cómo en how la to do casa. archery, how Les to do enseño a primitive las archery. personas cómo It's not that hacer easy. It eso starts como with your de feet. archery. I can de- give you a book on how to shoot a primitive longbow. And you Em, can read everything sobre in there, tiro con but arco. you're not trained. Y puedo darles un libro sobre cómo can't hacer go eso back de and tiro train. con arco, pero no estás entrenado. So then you're going to come over after you read that book. Y luego de leer el Hand libro, placement, vienes feet placement, con la what you do colocación with de your los pies arms, y what de you las do with manos, your lo que hands, haces where con your los ojos, elbows dónde should be, where colocas your el fingers codo, should be, los everything. dedos de And la then you're mano gonna do y it todo, hundreds of y lo vas a times hacer until it's cientos muscle de memory and the veces turkey hasta que runs by sea and como you just memoria follow that and muscular y shoot it. luego tú vas a hacerlo y boom. Same way in fighting, you know. I was a Lo little- mismo I al was like, pelear. "All right, I'm gonna Bueno, beat you." voy a Kung ir a Fu, Bruce Lee, everything, you know. ponerme a And I como was bien so bored. peleador It's y like, así como "Well, how Bruce was the Lee. class?" ¿Cómo It was te fue la horrible. clase? What'd you do? Horrible. Just went like ¿Qué this. hicieron? Hicimos esto 1,000 times. 100 o 1000 veces. It was no Hice fun at el all. mismo And movimiento. then one day you No fue walk nada in and all of a divertido. Y sudden un you día see luego fist entras go y de like this and you repente, drop and- y luego el Whoa, puño va that was así y cool. luego, wow, You're trained. You see what qué I'm saying? chévere.
porque ahora estás más entrenado. Eso es entrenamiento. La mayoría de las personas no entrenan a sus hijos. ¿Qué hacen? Ni siquiera les dan mandamientos. Cuando violan algo que fastidia a los padres, se enojan y hay que disciplinar. No, eso es horrible. ¿Te das cuenta? Entonces, hay como un largo paso de cosas antes de llegar a disciplinar a un hijo. Y si tú no estás disponible a cumplir con esto y hacer esto, ¿cómo es que tú vas a entrar ahí y simplemente empezar a disciplinar? Hay que volver y enseñarles. Y eso no es solo instruirles la Biblia, sino también cosas, por ejemplo, como saludar a una persona con la mano. Míralo en los ojos, párate bien recto, con un puño fuerte, un agarro fuerte. Enséñale, instrúyele. La reprensión. Dile cuando está mal, dale evidencia de por qué está mal. Instrúyele. Levántale, ponle en el camino correcto. Y sigue. Entrénalos. Entrénalos en eso, en ese camino, para que llegue a ser como memoria espiritual. Se convierten en lo que llegan a ser lo que son. Ahora, próxima pregunta. Esto es más para los padres que han sido salvados después de tener hijos. Si tienes hijos de 6 a 12 que profesan fe en Cristo y especialmente anoche predicaste el Evangelio, para un niño de 6 o de 9 años, ¿cómo debería verse su caminar con Cristo a diario? En cuanto a si son cristianos profesantes, si estás enseñando tus hijos, catequizando a sus hijos en devociones familiares, vas a una iglesia bíblica donde hacen más que solo dibujar y colorear dibujos del arco de Noé. Hablando de fe en Cristo, tenemos que tener fe en Cristo. Habrá niños, papá, yo creo. Papá, yo creo. Muchos niños se acercaron anoche hasta muy tarde. Y un niño se te acerca y dice, papá, yo creo. ¿Qué es lo que crees? Creo en Jesús. ¿Pero qué es lo que crees acerca de Jesús? Creo que Jesús murió por mí. ¿Estás confiando en Él? Papá, estoy confiando en Él. Ahora, ¿qué pasa en la mayoría de las iglesias evangélicas? Los bautizan. Cuando mis hijos se acercaban a mí, estoy creyendo en Jesús. Y al ver las promesas, ok, explícame esta promesa, qué significa, y habrá como algo de realidad. ¿Qué hacía? ¿Bautizarlos? No. ¿Aplastarlos? Tampoco. Mirarlos, no crees, no entiendes, no eres cristiano. No, no se puede decir, no se debe decir eso. Eso es lo que se hace, o lo que haría yo. Tú me dices que crees, sí, que estás confiando, sí, y que tienes un sentido de que Dios te ha salvado. Maravilloso. Que no lo aplastes. Esto es extraordinario, pero ya que es extraordinario, esto es lo que es mi responsabilidad ahora. Tú y yo vamos a continuar así como hemos estado andando. Yo voy a mirar tu vida y tú vas a mirar tu vida y los ancianos van a mirar tu vida. Pero el hecho de que eres tan pequeño y si estás creyendo, si eres cristiano y eres salvo, pero ya que eres tan pequeño, vamos a seguir enseñándote y mirándote y cuando llegue ese día, cuando todos tenemos esta confianza como ancianos y otros, entonces sí, serás bautizado. Y usualmente es como, sí, ¿te das cuenta lo que estoy haciendo? Es que no sé, Dios puede convertir a un hijo, a un niño, perdón. Pero apresurarnos en ese proceso, apresurarlo. No, voy a seguir estudiando la Biblia.
diciéndoles que crean, enseñándoles qué es. Les doy un ejemplo. Mi hijo, uno de mis hijos, se acercó a mí cuando, yo no sé, a los 10 años y dice, papá, anoche no pude dormir. ¿Por qué? Porque, Padre, la presencia de Cristo fue tan real que no pude dormir. Me quedé despierto en mi cama. Fue tan real. Yo creo que Dios me ha salvado. Bueno, vamos a seguir. Maravilloso. Gracias por decirme eso. Qué bueno, maravilloso. Pero sigamos estudiando las Escrituras. Como un año y medio después, no recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó. No recuerdo. Nunca me lo voy a olvidar. Padre, quiero hablar contigo. Me dice, he estado leyendo por el Evangelio de Juan. ¿Y qué es lo que has aprendido? Padre, uno no es salvo porque ha pasado toda la noche. Aun si uno ha tenido el sentido de que Cristo es real, uno sabe que es salvo porque haya que está confiando en Cristo y solamente en Él. Creo, Padre, que necesito ser bautizado. Maravilloso. Habla con los ancianos. ¿Puedes llamarlo? No. ¿Puedes acompañarme? No. Ese es mi hijo. A lo mejor él sabe que estoy usándole como una ilustración. Le digo, no. Hijo, tú has hecho una profesión de fe en Cristo. Tú te acercas a los ancianos y se acercó a los ancianos y alabado sea Dios que tenemos ancianos. No hicieron una oración de fe con él o no le hicieron preguntas para contestar. Se quedaron con él un par de veces. Y aquí un niño hablando con adultos, explicando qué está pasando. Y después de un tiempo, dijeron, Evan, tenemos toda razón por creer que en tu hijo ha sido una conversión verdadera. ¿Ves la diferencia entre, bueno, vamos a bautizarlo a él? Entonces, no vamos a como desanimarle, como aplastarle, vamos a decir, vamos a esperar. Este asunto es tan extraordinario que tú como padre tienes la mayordomía para instruir hasta que estemos seguros. Yeah, so growing up in a non-Christian home and then you're converted, the difference of, oh, I was a sinner, Criarme now I'm not, or en un hogar no cristiano y ser convertido, que era pecador y ahora no. Es claro, cuando un niño se cría en un hogar cristiano, ¿cómo se evita de que sea como justo a sus propios ojos, como la justicia propia? Todos tenemos la tendencia de la justicia propia. Esto es cómo se hace esto. Por no ser un papá en tu propia justicia, tú demostrarles a tus hijos lo que la Biblia dice sobre el pecador, sobre ser pecador del pecado y que Cristo es la única respuesta. Cristo es la única respuesta. También, padres, escúchenme, esto es tan importante y tan poderoso cuando tú pecas contra tu hijo al no tener paciencia y alzar la voz en una manera inapropiada o perder control o lo que sea. Tú acércate a tu hijo o bien te sientas ante ese niño
o this estás is what parado you're ahí saying. con ellos a su nivel y tú le I need dices, to talk to you. necesito hablar contigo. Dad is very, very sad. Tu padre Why? está muy triste. ¿Por qué? I have sinned Porque against yo you. he pecado contra ti. I was impatient. Yo no tuve paciencia Name the contigo. sin. Nombra el pecado. I was impatient. Not if I was No, impatient with you. si estuviera Treat this as you would impaciente, an adult. no. Trata esto como si fuera un I adulto. have sinned against you. Yo he I was pecado contra impatient ti. No with tuve you. paciencia Please contigo. forgive me. Por favor, You know what your child was. perdóname. Don't let them do this. That's No, okay, y, Dad. y no dejes que tu hijo hace esto. That's Está okay, bien, Dad. papá. Papá, está Now, bien. don't start rebuking No. the child. Ahora, no reprendas al Just niño, look at pero them and say, míralo. let's say your daughter's name is Sally. Digamos que se llama Sally, Sally, tu it's hija. not okay. No, Sally, no está And I bien. really need you right Y now. realmente necesito What tu do you mean, perdón. Dad? I need you Yo to release me. necesito que tú I me need liberes. you to forgive me. Necesito que me liberes y que me perdones. And to have your little daughter, and this is happening to me, Y tener que tu hijita, hear that eso sí me ha pasado, y tu and hijita put her hands dice, like this on your shoulder. y ella pone Go, sus "Dad." manos sobre tus hombros. You sinned against me. Sí, Padre, pecaste You were impatient contra with mí. me. No tuviste But, Dad, paciencia, I forgive you. pero yo te and I perdono love you. y te amo. You want a cure for self-righteousness? ¿Tú quieres curar tu justicia Not propia? faking it. This ¿O tú is quieres real. una cura para la justicia is propia de, real. de alguien? And you will No have that no matter how many fingirlo. times Esto you es tell your real y children, no importa they're gonna cuántas come veces back with, hayas "That's hablado okay, con tus Dad." hijos, van a volver y You're decir, gonna say, está "No, it bien. wasn't No, okay." no, no está And I need bien, you to mi recognize hijo. that what your dad did Necesito que tú wasn't okay. reconozcas que And lo that que you tu need to papá hizo no please está forgive your bien. dad. Por favor, perdona a tu papá. You see? ¿Te das So- cuenta? Listen, look, Mira, if you were moving in Sí. the context of adults, adultos, moviéndonos en el contexto de entre adultos. what sometimes people do is they know they sinned against somebody or they A were veces impatient saben with que han somebody, pecado they're angry with contra somebody. alguien They don't say anything, they just y the no, next time no they meet dicen them, nada they la try to próxima make up vez for que that se by being reúnen. nice. Tratan de hacer la doesn't work. diferencia It's not al biblical. ser Do nice, you see, that's not a biblical. ser If you amigable. do that Pero with your eso no es husband, bíblico. yeah, I Si just haces yelled eso at con my tu marido, husband, but when he bueno, comes back in the room, sí I'll be grité a mi nice to him. marido, pero cuando That doesn't regrese work. al cuarto yo voy a ser There's a amigable. problem. No There's a funciona. Hay breach. un problema Same aquí. way with your wife. It Igual doesn't con work. tu esposa. No It's a funciona breach. eso. Porque hay una But if brecha. you just Pero si tú simplemente walked around the way you do with your children, having sinned against them, everyone would think you were a hypocrite. andando así con tus Or that hijos, you were habiendo self-righteous pecado or con didn't see ellos, your todos van a sin, or pensar that que you were eres un proud. I mean, hipócrita all the o adults en tu would propia think that. justicia. Well, Y los adultos children sanos are a lot piensan así. smarter than what you Los think hijos they son are. mucho más inteligentes de lo que imaginas Oh, tú. Dad talks about Ay, that. papá habla He's de eso. impatient when he came home, Cuando didn't no say tiene anything. paciencia, cuando regresa a la And casa it's no dijo worse nada. when they hear their dad get up on Sunday morning Y and teach them escuchan a patience. su papá el domingo por la mañana hablando sobre You talk paciencia about y no tiene impurity of paciencia. heart. Tú hablas sobre la impureza So en el they start corazón. seeing Y empiezan a ver. Dad Sí, Padre. dad sins too. sí, And my papá dad needs peca Christ. también. Papá I need también Christ. necesita a Cristo. Guys, Yo brokenness también and necesito a humbling Cristo. yourself is always the way. The Humillarte, Calvary road. Okay, next hermano, eso siempre es lo mejor. Check. On a more subjective note, when you talk about cross-cultural marriages, En cuanto a in the matrimonios interest of figuring out my blind spots, because otherwise they wouldn't be blind. Do you Em, see anything in Latin American culture that just needs to be put to death? question. Oh, um, brother, not any more than any other culture. está hablando de que We si all hay come un from sinful matrimonio, cultures. What we don't todos want to venimos de do culturas is pecaminosas, pero él está preguntando si, porque él es latino, preguntando, Midwest farmer tiene boy raised esposa on a cattle americana. ranch. That's what I am. I don't Yo need soy to be anything hombre else other than what I am. de But I Midwest, need to be a sanctified de un dad. rancho, pero necesito ser un My wife papá is santificado. from Mi a esposa metropolitan, Latin American city, es de una Lima, ciudad Peru. She's also en lived Lima, Bolivia, Perú, ha Paraguay, vivido Spain en for a Bolivia, little while, and Paraguay, en España por un that's who tiempo. she is. Eso es And ese es quien es I love ella. her. I was Y la made amo. for that kind of woman.
Yo fui hecho para ese tipo de All mujer. she needs is she doesn't Solo need to stop being necesita, Latin, she just needs to no tiene que dejar sanctify de ser latina, sino tiene que ser her, santificada chancla less. y tirar la chancla menos. So there's this beauty, and Pero that's what I existe hate esta about what's going belleza on in the y eso world. es lo It que seems like detesto de lo que está pasando en they're el trying mundo. to take Están away all the tratando de differences. quitar todas las When I diferencias. got to Latin Cuando, America, y cuando llegué a there were so Latinoamérica, many things that I never había saw tantas before. cosas que no había visto antes, Just the vibrance, como relationships, esa the vibrancia different en las things that I relaciones loved. y So, like when I me train encantaban missionaries esas and we talk cosas. about Cuando what about entreno our cultural misioneros training, y qué de our nuestro cultural entrenamiento sensitivity, cultural y I said, sensibilidad if you're a man filled with cultural, the Holy Spirit, si walking eres un hombre humbly, lleno bearing del the fruit Espíritu of the Santo, Spirit, you're going to be all andando right. en humildad, All we produciendo el need fruto is del Espíritu Latins Santo, filled with the Holy Spirit, and lo único que Greeks necesitamos filled with the Holy son Spirit, and Russians filled with the latinos Holy llenos Spirit, del and Espíritu Africans and Santo, African Americans africanos filled with llenos the del Holy Espíritu Spirit, and Santo, Indians filled with the Holy indios Spirit, llenos del Espíritu and Santo. it'll take care of itself. Y eso se va a resolver. Never stop Pero being nunca dejes de what ser God made you lo que to be. Dios te Never, hizo para ser. Nunca, never, nunca, never, never. nunca. My wife is still a Mi Latin esposa woman, todavía es and una I mujer wouldn't want her to latina be anything y no else. querría que fuera algo diferente And she's growing in sanctification, y and está that's the same creciendo en way with you. santificación. Igual You see, God contigo, not only made te men das and cuenta. women different, He gave Dios us no the solo beauty of hizo cultures los hombres y las mujeres to be diferentes, pero de diferentes everything culturas, about them. They just need to be creyendo que sanctified. todo de ellos necesitan And ser that's all. santificados. Solamente And eso. so you grow in Christ. Entonces Are you tú Latin crees, American? crece. So, yeah, I'm sorry. In my family, I have seen a tendency where the En mi men familia. just kind of step backwards. Yeah. Los hombres se quedan Just atrás kind of spill in. y And las that's mujeres for women como to be strong is wonderful, but for llenan el men to step espacio. backwards and give the Es bueno que las responsibility mujeres to sean women, fuertes, pero que los hombres se queden women have atrás to do all these dándoles things. las That's responsabilidades a las wrong. mujeres. Eso está mal. That's in every culture to Pero some eso degree. existe en todas las So, culturas so don't think so much de un about grado my a otro. culture, just think about what No is es the standard. The solo standard is Jesus por mi Christ. cultura, What you sino don't cuál want es to el do is estándar. Mi overreact. estándar es Jesucristo. And I've seen Pero this. no Oh debemos my goodness. sobre So reaccionar. you got these young men who basically Tenemos don't need a wife, they need a mother. Estos jóvenes que no necesitan una esposa, sino a una madre. But then on the other hand, you get young men Pero por otro who lado, recognize algunos that's hombres, wrong, and varones they become jóvenes, these fuertes, y luego hyper-authoritarian little Hitlers, vienen and you don't need that either. y se convierten en ese tipo de como dictadores autoritarios. Y no puedo darte 20 pasos de hacer eso. Solo te puedo decir, lee el Evangelio, lee el Evangelio, lee el Evangelio, lee el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. A medida que seas conformada a la imagen de Cristo para ser el marido de una esposa. Is there another question? Can you speak on the subject of parental authority as it would relate to an adult daughter who may not be living in the home? Yes. ¿Puedes hablar sobre la autoridad Ephesians de padres chapter 6. para una hija adulta que no vive en casa? Efesios 6. Verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first Hijos, commandment. obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Obey your parents. Hijos, obedeced a vuestros padres en el There are Señor. a couple things that Yo you creo, need to be very careful. hay un par de cosas de las que tenemos que tener mucho cuidado. Here's some of the things I want you to consider. Esto es lo que quiero que consideres. Children are always to honor Los mother hijos and father, even when they're siempre adults deberían and honrar out of the home. a su madre y a su padre, aun cuando salen de la Once casa. adults are outside of that child-parent context, Pero cuando ya llegan a ser adultos y están fuera de ese contexto they de should padres-hijos, seek the counsel deberían of their buscar mother and father. el consejo de They should sus seek the counsel of padres their elders. y de sus But there's a ancianos. difference between adult child Pero hay una honoring their diferencia mother and father entre and seeking their un counsel, hijo adulto honrando a su madre y a su padre a and a buscar su 6-year-old consejo y a un hijo de 6 años honrando a su padre y a su madre. The more, for example, Por ejemplo, my little child, Mi Bronwyn, if I go across the Walmart parking Rowan, lot, si I yo hold her hand. atravieso el estacionamiento I'm de not gonna Walmart, hold Ian's voy a hand, agarre la 6'5". mano. Pero Ian, que tiene
6 pies y 5 pulgadas de altura, no voy a agarrarle la mano As they grow, atravesando el estacionamiento. A medida que crecen, as they a medida develop, que se they desarrollan, have to assume more and more tienen que responsibility asumir cada vez más of who they responsabilidad are before the Lord. de My quiénes son goal is ante not el to keep Señor. my Mi children meta under no my es authority the rest mantener of mis their hijos life. bajo mi My goal autoridad is el to resto teach de su my vida. children to Mi be meta godly es men, enseñar a godly mis women, hijos a and go ser out to hombres form piadosos, another mujeres family group piadosas, that's para formar apart from otro me. grupo familiar que Now, también es, I do believe que no es even, parte de even mí. when I was an adult, Incluso cuando yo era un adulto, I would honor my mother who is still honraba living, and I would ask her counsel on a mi things, madre even as an que adult. todavía vivía y But le pedía I'm an consejo, adult. pero ahora soy I'm the man. adulto, I'm a man. soy I'm hombre, outside of the house. I'm fuera making my de own ese living, hogar, doing what I'm doing. ganándome My la mother's vida, not going to come to me and say, "You tomando can't mis buy that propias car." decisiones. Mi madre no se acerca a mí diciendo, no My puedes mother comprar can't ese come to me carro, and say, "You no, can't marry that girl." no vas a venir y decir, no puedes casarte con esa Nor could mujer, my dad, ni tampoco mi unless padre, a the menos girl is outside of the la mujer parameters of what's esté fuera required for a de Christian los to marry. Then they can parámetros de speak lo que with un cristiano authority. debería You see, recibir como the el more estándar a de la child Biblia. is immature, Entre más que the sea parents inmaduro must teach un them the hijo, word los of God, padres and in some necesitan, sense, mold their conscience and be usando over la their palabra de commands. Dios, But when that child leaves the home, moldeando su conciencia conforme a los the child mandamientos. should honor Pero their parents. cuando los But hijos that salen doesn't del, mean del they're always hogar, going to obey their parents. deberían Let me give you an honrar example, a an sus illustration padres, I pero used no the other quiere day, decir que actually, siempre in vayan a a sermon that obedecer I a had sus to do for padres, Spain. ahora como adulto. Let's say there's an adult girl, Digamos que hay una she's a hija Christian, adulta she's cristiana 25, que tiene 25 and años her parents are Christians, y, and y she sus, sees this young sus man padres son who is cristianos either an unbeliever or very immature, y ve a un joven incrédulo and she o wants muy to go out with inmaduro him. y quiere salir con él. Now, she's an adult, she's living Ella outside of the home. es adulta y vive fuera de la The casa. parents have the authority of Scripture Los to tell her padres no. tienen la autoridad de las They escrituras can't para force decirle her. no. They No can't put her in pueden, jail. They can't. no They pueden have the biblical forzarle, authority to no say pueden no. ponerle en la Why? cárcel, Unequally yoked. The pero tienen la elders of that autoridad church have the authority to porque, tell her ¿por qué? no. Why? Es como Unequally un yoked. yugo Why? desigual. She's in direct También los violation ancianos, of a porque biblical está command. violando un mandamiento bíblico. And ladies, you will ¿Sí? appreciate this. Pero damas van a apreciar Saying, esto. oh, if only this would happen to O me. si solo pasara esto a So mí. this young lady, she's a Christian, her parents Esta are Christian, jovencita cristiana, sus and padres son there are cristianos 3 different y young hay men vying 3 for her hombres attention. diferentes All 3 of buscando su them atención. Cada are uno the de los most 3 handsome man you've ever seen. es uno de los All hombres 3 of más them guapos have the que jamás has spirituality visto. of the Cada uno Apostle de los 3 Paul. tienen la And all 3 espiritualidad of del them are apóstol Pablo. Cada uno de los 3 son millonarios. And she's got to make a choice. Y ella tiene que tomar una And, I'm decisión. kidding, but all these young Saben que estoy men are bromeando, godly. pero todos esos hombres son No one, igual de including the piadosos. elders or anyone, has the authority to say Nadie you should tiene la marry this autoridad woman. de decirle que That's deberías casarte insane. con él. Now they can give Eso counsel. es una locura. They have Pueden no ofrecer sus authority over her consejos, pero no conscience, 'cause you're tienen not violating autoridad any sobre su command. conciencia. Ella no está violando Right. ningún mandamiento. Now, Ahora, but also I would tell the young pero lady or también the young man les in voy a the same decir, instance, although there también is a al binding joven, authority, you're not no hay ninguna violating Scripture by autoridad marrying any one of these vinculante. 3 persons. siempre y cuando no esté violando la escritura con una If the decisión de casarse elders con una de and your esas 3 parents personas. and everyone else Si los padres y los ancianos y todos los demás gives counsel that's unified, te dan that is contrary to consejo your counsel, unificado, or contrary to what you contrario, wanna do, contrario a lo que tú it quieres doesn't hacer, mean you have to do what they're saying, no but it significa would que be for tengas a que wise person hacer a lo que yellow están flag diciendo, pero para to una maybe persona pull back. prudente Why eso are sería the como una authorities in my alerta life, amarilla. even though I'm an adult, Esperar, aunque soy saying adulto, this way instead of dicen that way? esto o aquello, But I pero have literally seen cases literalmente where there were he visto adult casos children cuando ha who their habido parents still believed they hijos held y reign sus over padres them creían matters of todavía que conscience tenían autoridad and sobre would las demand. conciencias de ellos y That's- hacían I don't exigencias, think that's what the demandas. Bible's teaching. Yo no creo que la Biblia And esté one of the enseñando things eso. my Y wife loves our children. She loves them. A mi But she's esposa, so, like, she eh, goes, mi esposa ama she mucho a sees nuestros mothers, you hijos, know, pero ella ve a all madres sad, their little boys leaving the home and everything pues muy like that. tristes She goes, they saliendo just de la need a casa y high dice, five in the face with a chair. pues
¿Qué es eso? Bueno, She goes, "This is what we're preparing them for. estamos preparándoles para esto. We want to rejoice Queremos when our young men regocijarnos leave cuando our nuestros homes varones and- jóvenes and- salen de and nuestras casas find a young y lady hallan a rejoicing in that. Yes, una there's a little bit of doncella, una sweet in it, but damita, this y is the pues sí, reason we're eso es la mothers. razón por qué somos You madres. know, Mom, are you gonna be sad when I leave? Madre, ¿vas a No, estar I've got triste a cuando sewing me room when voy? you leave. No, pues tendré ahora una recámara para poner mis cosas de costura. But let me share with you something. This Les is comparto really important. algo también que es muy importante. Are there seatbelts on those chairs? Hay cinturones de seguridad sobre esos A asientos husband porque voy a neglects his decirles algo. wife, Un esposo descuidando a su esposa por años, but the wife has a son. pero la esposa tiene un hijo. And so what happens is this. Lo que pasa es esto. All the affection, Todo el afecto, assurance, love, seguridad y amor intimacy that Intimidad. she's not getting from her husband, que no recibe de su marido, her world becomes her son. su mundo empieza a girar en torno a Her su husband hijo. does nothing. I mean, Su dead esposo no hace nada, es como un She pez gets nothing muerto. from him. Ella no recibe nada de él. So all her Entonces, affections, todos sus afectos, joy, gozo, life, and love. It's this little boy. vida, amor, Then the little boy grows up. se gira en torno de este niño. Y este niño A godly girl comes into his life. ya es adulto y entra una mujer piadosa en su vida y la aborrece. Can't stand it. No le cae bien para nada. Because ¿Y that por girl qué? just stole her Porque esta damita, substitute husband. esta jovencita acaba de robarle That su girl's not good enough for my boy. sustituto de How marido. dare she come in here and take my son? Ella no es digna See how twisted that de is? mi hijo. ¿Ven You say, cuán "Yeah, that woman's torcido got es a eso? problem." Yeah, and her problem's her Esa husband. mujer tiene un problema, sí, su problema es su marido, He pues sí, neglected her. porque la She descuidó, found affection not in halló another man, afecto she no en committed otro hombre, adultery, but in her children. no cometió adulterio en And cuanto a all otro but varón, take her children away from her. She'll pero a suffocate través de her sus children. hijos. ¿Y quién puede quitarle sus You hijos? see what I'm saying? ¿Quién tiene ese derecho? Have you seen it? ¿Ya ven esto? Some of you ¿Se dan probably cuenta? done it. Algunos de ustedes quizás han hecho esto. Your wife should not be dependent upon your Tu children esposa no debería Her children. ser dependiente de for sus everything she's hijos supposed to be receiving from her para man. todo lo que debería recibir de un hombre. So if you've ever wondered why Entonces, some mother-in-laws have such a reputation, si alguna vez has pensado en por qué las suegras tienen tanta reputación así, eso es parte del por qué. who can Y just por be qué a una normal young jovencita lady, que ha immature, sido una good girl, jovencita normal, inmadura, sí, pero is treated so poorly. es tratada tan Some of you mala. getting real quiet. Ahora algunos de ustedes se están But it all poniendo tan begins with what? calladas, tan callados. Todo empieza con que She was looking for affection. ella estaba buscando She didn't get it from afecto her husband. que no estaba recibiendo de parte de su She was marido. too moral to get it from another man, Ella era demasiado moral para ir en busca de otro hombre, even for her. incluso She was para getting ella. it from her children. Estaba recibiendo eso And de children sus aren't made hijos. for that. Los hijos no son hechos para eso. They're not made to sustain No that. son They're not hechos made para to carry sostener that eso. burden at all. Para sostener esa carga. So, gentlemen, Para you know nada. how this thing of train or sin, Entonces, train one thing leads to caballeros, another, to another, ¿saben to esto de another, to entrenar? another? Uno I just lleva a showed otro, you, didn't I? a otro, a otro. Acabo de who does it mostrarles un trace back ejemplo, to? ¿sí? Has the woman sinned? ¿Y a quién Yeah. But let's se keep vuelve? going. ¿Pecó la The mujer? man Sí, has sinned. pero también el marido ha pecado. He's neglected his wife. Ha descuidado a su hija, a su Gentlemen, there's a esposa. real problem. Caballeros, hay un I problema know real, because I have a Lo solid, sé. trustworthy wife. porque tengo una There's a real esposa problem with having a fiel, solid, trustworthy sólida, wife. pero un problema de tener una esposa She doesn't need sólida, anything. prudente, no necesita nada. And yet she's screaming Y inside. aún así, o puedes imaginar o pensar que no necesita nada. Sin embargo, sí necesita de ti. Your husband is not as Y mujeres, he's not a trunk of wood like you think. tu marido no es como un He'll pedazo sit de here a madera. lot of times
sometimes going, como piensas. Muchas veces está ahí you're sitting pensando, there going, if only he would love me, if only he would tan open solo doors for me, if only si he would Él me speak to me amara, si tenderly, tan if solo only he me would abriera just la let me puerta, talk and o si talk tan and solo, talk and si talk and talk and talk and talk. me hablara y me hablara y me hablara y me If only he hablara. would do that. Si tan solo Él And your husband's me sitting there, hiciera if eso, only she y el honored me, esposo está ahí if she only respected me. pensando, I mean, si tan solo me I honrara, work every me day. respetara, trabajo todos los My días. wife, I'm in trouble now. Bueno, ahora mi esposa me está Um, mandando mensaje. He's sitting there. I work hard every day with a Es- bunch of bad men. Está It's diciendo evil. It's trabajo a allí, hard world. I'm en tired. medio de muchos incrédulos en el mundo, en ese entorno es You duro, see es what's going on? difícil. Ya ves, Yeah, you're ya both ves being lo que insensitive. ocurre. You're both not Sí, recognizing. ambos You're both están embittering siendo each other. insensibles, no reconociendo las necesidades del uno del otro. Así que, Men want respect. hombres sí, asimismo quieren respeto. Women Las want mujeres love. quieren And that doesn't amor. mean women don't want respect and men No don't want significa love, but if que you los had to hombres pinpoint no quieren those amor o things, las mujeres no there's quieren where you need respeto, to go. pero estas There's where you need son to las go. cosas Okay, que se another question. destacan. Okay. I'll answer this and This might be a big one. Could okay. you talk about about maintaining joy in the home when you have constant demands and negativity in the household from Puedes ungoverned hablar. children? Do you have any Puedes- practical advice? Puedes What was hablar de that cómo again? That mantener, was a biggie. puedes Can you hablar de talk mantener about gozo, maintaining joy in the mantener home gozo en el when you hogar have constant demands cuando and negativity constantemente from hay unconverted demandas y children? negatividad Do you have con any los hijos practical advice? inconversos? Tiene consejos prácticos para dar. The first practical advice was El consejo práctico fue, this is where dad steps in. eso es donde entra el padre. You see, this is where dad steps Ya ves, in. eso es donde el padre entra en la escena. When I know that my boys have been a handful, when I know my boys have been a handful, and it doesn't happen anymore, they've grown up, they're a joy. But when they were young, Mis fight hijos everything that they would do. just- son un gozo, my pero wife, I'd get home, más I'd pequeños scratch se peleaban y yo llegando a casa, mi esposa muy cansada. Same thing with my daughter, just differently a little bit. But boys, let's go down the basement. Entonces yo digo, bueno, varones, What would hijos, dad do vamos al sótano. ¿Y qué hace el to padre? another man who hurts his wife? What will ¿Qué dad haría un hombre a do? otro Another hombre man que daña a su make his esposa, wife's life miserable. que le vuelve miserable a la vida de I come a su home, esposa? your mom's in there crying, Mira, and you did acabo de it. llegar a casa, tu mamá está llorando. Now we can do this the easy way, or we can do this the easy ¿Vamos a way, 'cause hacerlo for me, lo both fácil ways are easy. o la manera difícil? I got that saying from my wife. I thought it was so cool. Mi esposa me enseñó ese And I look dicho, at me them, and gusta. I'm angry. Y los miro y Control, but I want them to know estoy- I'm mad. You need to estoy realize, enojado, boys, bajo control, pero les digo, yo quiero que she sepan que is the estoy apple of my eye. enojado. Ella es She is the apple of my eye. yo la quiero muchísimo This a will ella. not Ella, happen no, again. no vas a volver a I don't tratar a mi care esposa de if esta you're manera. 3, I don't No care me if you're importa 30, si you tengas will 3 not años do o this. 30 años, no 'Cause volverás that a hacer woman esto. is my woman, Esa mujer es It's mi my wife. mujer, es mi esposa. and I will defend her Y even la from voy a you. Do you defender de understand ti. me? Yes, Dad. Do you ¿Me entiendes? understand me? No, realmente Yes, me Dad. entendiste. Sí, My papá. daughter, Mi hija, be a little bit different, but it will be- diferente she un needs to be poquito, tough, 'cause I'm pero gonna say ella tough también. things to her. Voy a decirle cosas Dad duras. needs Ella to tiene step que in ser fuerte, and go, "Look, dura. you wanna mess with Tengo somebody, que bring it decirle, on. mira, You don't tú mess with quieres her. tener If I problemas con come alguien, home and she's heme aquí. distraught Pero si yo llegue a casa she's y ella hurting está and everything else, angustiada, I'm the one you have to deal with. desesperada y todo lo demás, tendrás que tratar conmigo. There are Ahora, guys here tougher than me, more hay man than me, varones everything aquí else. más fuertes que I yo, recognize más that. I said, varoniles "Some que of you yo are y big todo. boys." Pues yo he visto a algunos de ustedes But we bastante forget, altos don't we? If y a man grandes. walked into your house Pero si un hombre entrara a tu and you casa came home and your wife was crying, y llegaras a casa y tu I guess esposa I'd buy him llorando, flowers. no vas a comprarle You would hurt flores. him. You'd Le stop vas a it. You'd do lastimar, vas a everything in your pararle, power. hacer todo en tu We gotta poder. think that way with Hay que everybody. pensar así We're not con gonna todos. go No vamos a hit our children. We're not gonna do pegar a this. nuestros This is hijos, where pero
Did you know that there are times to be angry and sin not? Hay momentos en que My boys podemos have seen estar that airados sin pecar. Mis out of their hijos han dad. visto eso You're not going to do this. No. con su papá. Tú no vas a hacer esto. No, Be very, very careful. ten mucho cuidado. Don't let them be justified in saying, but No Dad, you do permitas it. que se justifiquen diciendo, pero tu padre, tú lo haces, tú le tratas a mamá así. Dad, No, you no make her permitas eso. miserable. Tú también, padre, Dad, le she's cried le for haces you. miserable. Ella llora también por ti. You see? But men, ¿Te das cuenta? oh, it's all about the children. It's all about the children. No, a man should say it's Tiene all todo about que my ver con wife. mis hijos. No, el I hombre love my debería children, I'll decir die todo for them. tiene que It's ver all con mi about my wife. esposa. A Mi wife would say, esposa. no, 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 no. La esposa Like, dirá, boys would get no, mad and say, los "Dad, hijos this, se this enojaban issue, diciendo, padre, that's padre, enough." no, basta, basta ya. Because if you want to know who I'm Porque si standing tú, with, I'm standing with your dad. tú quieres saber, la mamá dice, porque si You tú see quieres that? saber con quién me voy, con tu Do papá, you see that? This is te das so cuenta, important. esto es de suma importancia. And many of you guys probably never Y even muchos de thought of that. ustedes A lot of a lo women mejor sit up nunca and se say, les "Oh, ha you ocurrido y muchas think, de estas oh, cosas gosh, que les oh, estoy discovered compartiendo, all this." No, I was wow, very fortunate to no, have yo very godly estaba men muy help me afortunado a tener and tell otros me a lot hombres of the things I'm telling you. piadosos que me ayudaron y me You see? enseñaron muchas de estas cosas que les These are comparto. things that the man, Otras cosas. there's no way to stop this except No hay through manera de fighting. parar esto excepto Because a mother should pelear. not be put in the position of being her own defender in Porque this la madre no, conflict. no The debería dad estar should colocada say, "I love you, en la children, I'll posición die para for you." defenderse a sí But you're misma. not going to hurt your mom. Yo voy a decirles a los It's not hijos, gonna happen in this les house. amo, les quiero, And I pero love no you. van a lastimar a su mamá. But it's not going to happen here. Les amo, pero esto no va a That's suceder very aquí. important. Y eso es muy Now, importante. don't get all, in their face and acting. Y no vas a Let them know. actuar como It's not going to happen. haciendo un show y perdiendo control de ti mismo. No. And that's the way you handle it. Pero eso es la manera I'm de finishing lidiar in con 4 esto. minutes, okay? Ok, eso All es right. todo por el momento. God bless you. Dios les bendiga.